Pues nada, bienvenidos, gracias a la FNAC, todas estas cosas se suelen decir, gracias al elogio, me aprovecho mucho de tu fama. Bien, bien. Y bueno, me alegro de que no te moleste, porque vamos, tenemos muchos puntos en común, es cierto. Quiero decir, ya lo dije, que leí su cómic Taxus y me encantó, aprovecho para recomendároslo a todos, porque ahora sale el tercer tomo y le tengo muchas ganas, que aún no he podido leerlo. Y precisamente me di cuenta de que me apetecía mucho de hablar con este hombre y que me presentase él, porque su obra y la mía tienen muchos puntos en común. Hablamos de magia, hablamos de mitología, de fantasía, de cosas así. Intentamos sorprender un poquito al lector, cada uno a nuestra manera como podemos. Pero vamos, hemos estado charlando ahora hace un poco y tenemos los mismos gustos, tenemos muchas influencias muy parecidas, que dices, ostras, esto va por donde tiene que ir. Tenemos buen gusto. Exacto, exacto. Básicamente tenemos buen gusto. A ver, la fantasía, antes lo estábamos comentando, la fantasía o la literatura fantástica o la épica o como le queráis llamar, o esta especie de género. A mí lo de los géneros es una cosa que me parece horrible, ¿no? Muchas veces me dicen, pues si escribes fantasía y te gusta la fantasía, te encantará la ciencia ficción. Digo, bueno, o sea, teniendo en cuenta que la literatura fantástica, como yo la entiendo, es magia y hadas y serpientes y gatos gigantes y la ciencia ficción son máquinas, pues bueno, o sea, no tengo la culpa de que las metan en el mismo saco. Y luego hay otra frase que odio, que es cuando te dicen, escribes fantasía, sí. ¿Y qué día vas a escribir un libro que sea serio? Y dices, vale, o sea... ¿Para cuándo la guerra civil? Efectivamente, ¿para cuándo la guerra civil? ¿O para cuándo el tema de Cataluña? ¿O para cuándo un tema más interesante? Y dices, a ver, es que a mí me interesa la fantasía, o sea, trato temas muy generales o muy genéricos, o muy grandes, digamos, ¿no? Como es el autoconocimiento, la búsqueda interior, la búsqueda del eros, el hacerte mejor persona, el trabajar desde dentro para llegar a sitios más interesantes. Y eso es algo más general, o sea, eso es algo que yo creo que... Yo utilizo la fantasía simplemente porque me encuentro cómodo en ella. O sea, yo empecé a escribir, se lo decía luego hace, échale 25 años, empecé a hacer este tipo de cosas en una época en la que no había internet, en la que nos arreglábamos como podíamos. Entre los que habíamos leído El Señor de los Anillos éramos 4, mal contados. Yo siempre digo, ¿dónde estaba Gondor cuando Rohan pedía ayuda, ¿no? O sea, cuando todos queríamos hablar de estos temas y nos llamaban frikis y raros y cosas peores. Entonces, desde aquella época yo me encontraba bien, me gustaba escribir sobre sirenas, sobre gatos gigantes, sobre dragones, ¿por qué no? O sea, es un mundo que siempre me ha gustado. Y entonces lo que pasa es que yo quería contar unas historias un poquito diferentes, unas historias que llegasen un poco más adentro y que profundizasen en caminos más interesantes, ¿no? Es decir, bueno, pues cómo esta especie de camino del héroe que tiene Frodo por llegar a uno de los referentes tan grandes, ¿no? O sea, no solamente es una historia que tú la puedes leer como si fueras, pues eso, pues un chico pequeñito, un hobbit que coge un anillo maldito y lo tiene que tirar a un sitio de fuego para deshacerlo, o cómo eso se puede entender desde un punto de vista de viaje interior. No conviene flipar mucho porque hay que recordar que en los años 60 los hippies descubren El Señor de los Anillos, les gusta mucho, se lo apropian y de repente el profesor Tolkien, que era un señor de Oxford muy vividor y muy señor y muy correcto, se encuentra todo su jardín acampado con melenudos y hippies que le dicen que su libro les ha cambiado la vida y el señor aquel no entiende muy bien de qué va la cosa, ¿no? Entonces eso a veces es así de curioso, pero también es así de bonito, ¿no? Que los libros deben tener varias lecturas. No creo que se pueda leer un libro de una manera determinada. Mira, yo por ejemplo hay un libro... Mira, pregúntame cuál es el libro que me hubiera gustado escribir. No te quiero preguntar eso. Vaya, hombre. No, venga, va. ¿Qué libro te hubiera gustado escribir? ¿Ves? Me encanta que me hagas esta pregunta. Oye, sí señor. O sea, esta pregunta siempre me gusta. Que La traía de casa. Lo sé, lo sé. Pues el libro que... Esto lo he dicho en varias entrevistas. El libro que me hubiera encantado escribir es Momo, de Michael Ende. O sea, Momo es maravilloso. O sea, Momo me parece uno de los monumentos literarios más increíbles. ¿Es obligatorio leer Momo? Sí, efectivamente, debería ser obligatorio leer Momo. Sí, porque mucha gente además conoce la historia interminable, que está muy bien, pero para mi gusto Momo es superior. O sea, tuve la grandísima suerte de que mi señora madre, aquí presente, cuando yo era pequeño, compró el libro de Momo porque a ella le encantó y venía con el paquete parlante de Gerald Darrell, y son dos libros que a mí son la base de mi literatura, ¿no? Porque Momo es una historia, si no la habéis leído, debería ser obligatorio, como bien acaba de decir Isaac. Es una historia donde una niña que vive en un anfiteatro tiene un contacto con los hombres grises. Los hombres grises son gente que se alimenta de tiempo. O sea, en el mundo de Momo, las flores son horas, o las horas son flores, mejor. Entonces los hombres grises cogen esas horas, les arrancan los pétalos y se las fuman. O sea, acaban con el tiempo, y es una metáfora tan maravillosa de lo que significa disponer de tu propio tiempo, llegar, o sea, está tan cargado de cosas ese libro, y tú te lo puedes leer, o sea, los niños, yo me leí Momo con 8 o 9 años, y me encantó porque es un libro que un niño se lo puede leer, y cuando después eres adulto te lo vuelves a leer y sigues encontrando cosas dentro de Momo.
O sea, Momo es infinito respecto a... Y sigue funcionando igual ahora que hace 50 años, que fue cuando se escribió. O sea, Momo es maravilloso. Porque sientes muchas cosas en común al leer ese libro. Exacto. Una frase que me dijo un editor hace mucho tiempo, y que la tengo enmarcada, es: si quieres ser universal, tienes que hablar de lo que tengas más cerca. Efectivamente. O sea, que si intentas hablar de cosas muy grandes, muy universales, seguramente se te escape algo por el camino. Pero al final, hagamos una obra de fantasía o de épica o de lo que sea, si hablas de lo que tienes al lado, el lector encontrará en ese camino cosas en común que le harán empatizar con tu obra, con tus personajes y sentirse uno más del camino, que al final escribimos para la gente. Efectivamente, efectivamente. Esto sí que es cierto, mira, precisamente, yo escribo los libros que me da la gana. O sea, esto lo tengo clarísimo. No todo el mundo lo hace, ¿eh? Es muy curioso porque hay mucha gente que dice, no, pero estos libros no crees que son comerciales o muy comerciales o poco comerciales. Dices, no lo sé, yo escribo lo que quiero. O sea, quiero decir, escribo lo que quiero contar. Tengo la grandísima suerte de que a la gente le gusta. Quiero decir, porque como bien has dicho, El Despertar es una reedición. Antes estaba con Alberto Santos, editor. Estas ediciones son mucho mejores, son mucho más detalladas, con extras, con todo este tipo de cosas. Nos lo hemos currado muy bien. ¿Cuántos publicaste con...? Con Alberto, 6. Sí. 6 tomos, ¿eh? 6 tomos. Hay para rato. No sé Sí, sí, hay para rato. ¿Podemos cogernos aquí? Sí, efectivamente. Sí, Bien, sí, bien. sí, por eso. De momento estamos reeditándolos todos, porque aquellos tenían una distribución un poco más escasa, estas tienen una distribución más general, y realmente hemos aprovechado para lavarles la cara y ponerlos más así. Y es precisamente eso, una historia que cuenta lo que yo quería contar, de la manera que yo quería contar, y desde el principio esto no... O sea, lo escribí cuando tenía 25 años, tenía bastante más pelo que ahora cuando empecé a escribir estos libros. Entonces, en esa época, escribí lo que yo quería contar, ni más ni menos, sin ninguna concesión. Y pasó por muchas editoriales hasta que una me dijo, oye, sí, quiero publicártelo. Pero mucha gente siempre me decía, no, es que no encaja, es que no sé qué es que no sé dónde puedo meterlo, es que no puedo venderlo como fantasía porque no es fantasía habitual. Es que es diferente, es que tiene un punto de erotismo más interesante, es que esto no lo puede leer alguien de 13 años. Es decir, bueno, ¿por qué? Pero un adulto tampoco, ¿vale? ¿Quién lo puede leer? Pues no lo sé. Y al final, pues eso, ha tenido venta, porque yo creo que la gente es más inteligente de lo que dicen por ahí, ¿no? O sea, la gente busca cosas de calidad. Igual la percepción ha cambiado mucho desde hace 25 años hasta ahora. También. En cuanto a lo que se entiende por la fantasía, por menospreciar ese género. Hoy día, por suerte, creo que está mucho más abierta. Sí. Que se pueden tocar temas mucho más peliagudos o mucho más directos, sí, que en aquel entonces en que todo tenía que ser para todo el mundo. Sí. Bueno, en fin, ya sabemos. Aunque hoy en día hay mucha corrección política, sí que es cierto que en estos temas se ha abierto un poco el mercado, por así decirlo, a todo tipo de personas. Te quería preguntar... Adelante. Por ejemplo, en el primer tomo, en El Despertar, ¿de qué quieres hablar? Sin hacer spoilers, pero sí, tras toda la historia que nos cuentas, que será una historia X, ¿qué temas son los que a ti te traían de cabeza que querías comunicar un poquito así por encima? Sí, mira, es bastante fácil, porque es lo que cuento precisamente cuando la gente me dice, oye, ¿de qué va este libro? Es una chica que despierta en una playa, la que está en la portada, que no sabe quién es. Y entonces encuentra una gata, no la que sale aquí, sino la que sale en la contraportada. Los gatos en mi mundo son gigantes, porque a mí me encanta que los gatos te puedas montar encima de ellos y hables con ellos y tal. Ojo. Aquí se ve. Entonces dentro está... Un momento que lo localice. Esta maravillosa ilustración de Raúl Cáceres, que te enseña muy bien lo que son los tamaños de los gatos y todo esto. Entonces ella se pasa toda la novela diciendo que es un gato y buscando su propio nombre. Entonces sabe que cuando encuentre su nombre sabrá quién es. Entonces el tema de la búsqueda del propio nombre es muy interesante porque, claro, Servidor tiene un nombre que es un poco complicado, como podéis haber visto, y mucha gente me dice, oye, ¿y cuál es el verdadero? Y digo, no, me lo pusieron mis padres, o sea, me llamo Jafal de nacimiento. Te condenaron a ser escritor de fantasía. Sí, es verdad, mucha gente lo opina, porque me dicen, oye, para escribir libros de fantasía, pues digo, sí. Entonces yo creo que el nombre es nuestro aliado, ¿no? Es una de las cosas que tiene poder. Cuando la gente conoce tu nombre y tú sabes que a veces utilizas un seudónimo y cosas de estas porque eso es como que te da un poder diferente, ¿no? Respecto a comunicar ciertas cosas o a ponerte como una especie de máscara o tal. Entonces, cuando ella nace con un cuerpo de adulto y no sabe quién es porque no sabe cómo se llama, pero sabe que cuando sepa cómo se llama, sabrá quién es. Entonces, es esa búsqueda. Entonces se va, por ejemplo, encuentra un caballo que le echa una mano, o sea, esta gata la adopta y por eso tiene todo el tema de diciendo que es un gato. Encuentra después las sirenas dicen, mira, hay un mago humano que tienes que hablar con él. Y él precisamente le va diciendo, es muy interesante porque tú sabes que ella, cuando recuerde su nombre, lo sabrá absolutamente todo. Entonces, ¿cuál es el proceso? El proceso es que hasta que tú llegues a encontrar tu propio nombre, tienes que descubrirte. Es decir, ¿quién soy yo?
Y en ese momento, ese descubrimiento, cuando al final llegas al propio nombre, es cuando de repente dices, ostras, si no hubiera hecho todo este camino, realmente no sabría quién soy. Entonces eso es una de las cosas que yo quiero contar a través de eso, ¿no? O sea, ver cómo se relaciona con ese mundo y ver cómo tiene. No puedo contar más porque si no haría spoilers, pero ahí es por donde van los temas, ¿no? Los temas de contar cosas que la gente, lo dicho, habitualmente a lo mejor o no piensa en ellos, o no se da cuenta, o no les parecen importantes. O sea, insisto, yo escribo para entretenerme y quiero que mi lector se entretenga, por supuesto, pero quiero también que piense. Quiero que se plantee y que diga, bueno, pues ¿qué significa conocerme a mí mismo, ¿no? ¿Qué significa ponerme otro nombre y ponerme una máscara, o llamarme de una manera, o pedir que me llamen de otra manera, o no lo sé, o reinventarme a mí mismo, ¿no? O sea, yo hace 2 años tomé la decisión de estudiar Bellas Artes, que era una cosa que quería hacer toda la vida. Os aseguro que dibujo fatal, varios compañeros de aquí lo pueden corroborar, y que pinto peor todavía, me ha quedado pintura. Yo hacía años que no suspendía nada. Pero entonces me ha quedado pintura con un 4 y tengo un examen el 24. Pero aún así, no, aún así, lo he dicho, ya me conocéis, me habéis visto, creo que ha sido una cosa muy positiva reinventarse, ¿no? O sea, el decir, vamos a atrevernos a salir de ese yo, ¿no? De esa personalidad con la que nos vestimos y tal, a ver a dónde llegamos. Puede que no lo hagamos de la mejor manera posible, os aseguro que en mi caso no, pero siempre lo digo, mis lectores se han visto beneficiados, porque cuando llegaba a casa que escribía las historias de sirenas, de hecho las historias de sirenas están explícitamente dedicadas a todos mis compañeros y profesores de Bellas Artes, gracias a todos de verdad, porque habéis ensanchado mi zona de confort hasta lo imposible, ¿no? O sea, uno de repente se planta con 40 años en una vida que ya es cómoda, con unos lectores que ya conoce, con una gente que ya con una carrera bastante sólida, en plan de decir yo soy Hazal González, y ya se te abren bastantes puertas porque la gente te conoce, te compra libros y tal, y de repente tienes que volver a resetear absolutamente todo. Llegas a una universidad donde todos son chavales y chavalas de 18 años que te miran como si fueras el raro y tú dices, bueno, pues estoy aquí y quiero reinventarme. Y lo dicho, mis lectores siempre se han sido beneficiados porque como llegaba a casa tan frustrado después de lo mal que dibujaba y pintaba, decía, no, esto lo hacemos bien. O sea que me ponía delante de las teclas y escribí todas las historias de sirenas muy mediatizado de, Haz, este tiene que quedar bien. O sea que espero haberlo conseguido. O sea que el primer tomo, diría, de la búsqueda de la identidad, me parece muy interesante, que además se encuentra a sí misma ya adulta. Sí. Porque yo creo que en realidad es lo que nos pasa a todos. Sí. De niños no nos preguntamos quiénes somos. De niños vamos con el piloto automático, la vida sigue, y llega un punto en que llega la madurez y dices, bueno, ¿y quién soy? Y te puede llegar con 20 o con 40 años, eso te puede llegar en cualquier momento, y tienes que encontrarte a ti mismo de verdad. Porque no tenemos que confundir dónde estamos, qué hacemos, con quiénes somos realmente. Y a lo mejor encontrarte a ti mismo, como seguramente supongo que le pasa a la protagonista, pone patas arriba todo. No es lo mismo saber dónde estás que saber quién eres realmente. De hecho, ¿eso de la madurez qué era? La madurez es una cosa. Vale. Es una cosa que le luego pasa a alguna persona. Vale, luego me lo explicas. ¿Tratas ese tema también en el tomo o no? ¿Madurez? El tema de la madurez. Porque veo que te interesa. Ahora lo has preguntado de una forma como, a ver, hablemos de la madurez. No, o sea, yo precisamente me interesa que la gente piense, fíjate. Me interesa que la gente piense sobre conceptos como la madurez o como conceptos de estos, porque muchas veces la gente te dice, madurez es cumplir años. No, siento decirlo, cumplir años lo cumplimos todos, ¿eh? No hace falta hacer nada. O sea, quiero decir, cumplir años es una cosa que pasa. Hagáis lo que hagáis, contádmelo a mí, que estoy rodeado de gente joven todo el día. Pero es una cosa que dices, pase lo que pase, los años los vas cumpliendo. No maduras, ¿eh? Quiero decir, no maduras si tú no quieres madurar. Madurar en el buen sentido de la palabra, que es decir, encontrarte a ti mismo, lo que tú mismo estabas diciendo. O sea, que te encuentras realmente con decir... O sea, nosotros tenemos cierta ventaja, porque yo creo que somos de las primeras generaciones que somos capaces de decir con 40 años que nos gusta Star Wars, que nos gusta Star Trek, que coleccionamos Funkos o que vemos juegos. No solo decirlo, sino alardear. Exacto, o sea, exacto. Alardear. Cosa que antes era como, uy, ¿no? Sí, yo sé lo que yo me he leído la saga del infinito, por favor, ilústranos. Exacto. Antes era abandona esta habitación. Exacto, efectivamente. Lo dicho, ¿dónde estaba Gondor cuando Rohan pedía ayuda? Pero claro, o sea, muchas veces es eso, te das cuenta de que madurar o tomar responsabilidades o tomar tu propio camino o hacer tu propia historia es una cosa que es muy diferente a cumplir años, ¿no? O sea, yo durante muchos años acaricié el sueño de ser escritor. Yo decidí dedicarme a esto conscientemente, yo creo que en el mágico 97, y dije, tenía 21 años y dije, quiero dedicarme a la escritura. He pasado mucha hambre, no os lo recomiendo. Pero al mismo tiempo es un camino de muchas satisfacciones, menos en el terreno económico, pero en los otros es magnífico, porque es algo que realmente te obliga también a pelear precisamente con la gente, ¿no? La pregunta muchas veces era, ¿y cuándo vas a madurar?
¿Cuándo te vas a buscar una ocupación de verdad? ¿No? ¿Cuánto vas a pensar, a dejar de pensar en estos sueños? ¿No? Porque yo tardé en publicar muchos años. O sea, yo escribía y tenía mi disciplina de escritor, quiero decir, y me hacía todo el tema, y me ponía, y yo me lo tenía muy en serio, y lo que todo tenías que pelear muchísimo, muchas veces con gente muy cercana a tu entorno, ¿no? Sí, gente que te a mí quería. me pasaba parecido. Sí, sí, gente que te quería y te decía, oye, a ver, que hagas algo con tu vida, ¿no? Y dices, pero... Yo recuerdo, como si lo estuviera viviendo ahora, en Martorell. Yo vivía en Martorell, en una ciudad cerca de Barcelona. Y recuerdo como si lo estuviera viendo ahora mismo mi mejor amigo, dejándome, tenía un coche, yo no sé conducir, porque si sabes dibujar no sabes conducir. Por supuesto, lo entiendo. Y recuerdo cómo me dejó en coche en mi casa después de una noche de cerveceo, y me iba a bajar y me dice, espera, siéntate, tenemos que hablar, mi mejor amigo. A mí también me ha pasado eso, sí, ¿No? sí. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Bueno, yo es que quiero dibujar, quiero tal... Vale, pero plantéate ya qué quieres hacer con tu vida. Claro, dibujar. No, claro. No, algo de verdad, Por algo supuesto. tangible. Y él me lo decía desde el corazón. Sí. Porque no... Pero yo creo que quien realmente siente que tiene algo que decir, no hay forma de hacer otra cosa. No la hay. No, además, luego ya a ti también te habrá pasado lo mismo. O sea, llega un momento en que ya te toman en serio. ¿Sabes? O sea, de repente es como que te respetan, que dicen, tú eres el escritor. Y dices, hostia, ya hemos subido un escalón, ¿no? O sea, dices, ahora soy el escritor. Y es como que, no, y claro, y de repente todo el mundo pasan al extremo contrario. Te dicen, mira, aquí está mi amigo el escritor. Y dices, pero si tú no eras el que me decía que me fue en la fábrica. Exactamente, o sea, y es como que, no, pero claro, y lo ha conseguido. Y dices, pues no será gracias a los ánimos que me dabas tú. Pero bueno, quiero decir, estas cosas muchas veces pasan, ¿no? Pero precisamente de eso va la maduración muchas veces, ¿no? De que tú muchas veces estás solísimo, ¿eh? Porque cuando se apaga la luz estás tú solo y eres tú el que tienes que querer contar esas cosas, lo que dices, o sea, acabas queriendo contarlas. Yo tengo un amigo que es director de cine, Héctor Hernández, que es director, o sea, ha estrenado pelis en Sitges y todo esto. Y este hombre toda la vida se ha querido dedicar a ello y además dirige y hace películas y todo esto, ¿no? Y una vez estábamos hablando, yo de un libro que estaba en punto de publicar, él de una película y tal, y digo, ¿te acuerdas cuando estábamos en la universidad? Tú estudiabas filosofía, yo estudiaba historia del arte. Teníamos este tipo de conversaciones y la gente no solo no nos entendía, sino que decía que no lo íbamos a conseguir. La gente es tonta, digo. Ahí está. O sea, no es que sea tonta, pero yo creo que es importante creer en los sueños de uno. Quiero decir... No siempre, hay gente que no debería, pero... Bueno, vale, si nos metemos en filosofías profundas... pero, sí, porque si no nos ponemos ya en plan Pablo Coelho, que el universo conspira. El universo no suele conspirar nada. El universo más bien te lo pone complicado. A ver si... Sí. O igual no. Igual discrepamos aquí. Exactamente. ¿Tú crees que el universo a mí no me ha dicho nunca nada? Pues a mí sí, fíjate. No hablo con él, ¿no? Sí, pues... No lo tengo en el WhatsApp. Hostia, yo en el WhatsApp... Yo es que tengo WhatsApp desde hace muy poco, a lo mejor es que no me he agregado. ¿Sí? ¿Tú crees que hay algo ahí? No creo tanto que haya algo ahí como que realmente hay algo que te ayuda a que acabes cumpliéndolo tú. O sea, quiero decir, pero es lo mismo que tú dices, o sea, no hace falta creer en que viene Dios y te toca. Quiero decir, pero sí que hace falta creer en que si tú realmente quieres conseguir una cosa, acabarás consiguiéndola si realmente quieres conseguirla. O sea, muchas veces yo creo que no acabamos de estar seguros de lo que queremos, eso es otra cosa. Pero que hay cosas que se confabulan y que de repente que solo se explican. Más que eso, mira, Chopra hablaba de sincrodestino, que es un concepto que a mí me gusta mucho. El sincrodestino es como que, pues eso, que hay círculos que se alinean, ¿no? Por eso se llama círculo primero. O sea, la cuestión de que cosas se alineen para que tú puedas encontrar y luego eches la vista atrás y dices, ostras, pues me alegro de que me pasase así, porque en aquel momento no me convencía, pero ahora veo que ha servido para esas cosas. Bueno, pero al final eso también es una cosa del artista. El artista es Por el que supuesto. sabe... Yo siempre he pensado que un artista es alguien que sabe encontrar soluciones a los problemas. Y al final yo quiero crear una cosa y habrá unos problemas y solucionar esos problemas artísticamente, ¿no? Claro, pero por ejemplo, mira, vea una frase de Picasso que a mí me gusta mucho, que es yo no busco, encuentro. Mira. Y esto me gusta mucho. O sea, quiero decir, muchas veces es encontrar. Yo es que soy muy de encontrar cosas. O sea, por ejemplo, el libro de las sirenas el verano pasado fue cuando estuve escribiendo bastante de él. Estaba en una isla maravillosa de Grecia, pero maravillosa, no sé, tranquilita y tal. Y allí me iban pasando cosas y las cosas iban pasando al libro directamente. Lo cuento en el apéndice. O sea, no soy un escritor muy disciplinado. Michael Ende tampoco lo era y escribió Momo, por lo cual dices, mira, se le puede perdonar. Pero yo tenía como una especie de disciplina. Estuve un mes en este sitio, entonces nos íbamos a nadar, estaba con los amigos, estaba por ahí, nos lo pasábamos muy bien. Y por la mañana al día siguiente decía, bueno,
¿qué voy a contar hoy, no? Y muchas veces la historia misma y las sirenas, es que lo cuento, o sea, el libro de sirenas lo he tenido que pelear hasta la última, porque estaba contando cosas que yo mismo decía, pero si es que yo no quería contar esto al principio. Pero al final la historia te va llevando por ahí. ¿Eres de esos escritores que acabas de decir, deduzco que no eres muy disciplinado? Entonces hay dos tipos de escritores, los que tienen el ABC muy claro y luego van tirando a ver cómo unimos este ABC, o el que se deja sorprender por los acontecimientos y desarrolla tramas según los personajes, a veces te comen un poco y te llevan por otro camino y tiramos por aquí. Totalmente. Sí, mira, fíjate, siempre pensé que el Círculo Segundo, ahora cuando lo reedite tengo que ponérselo, que tenía que habérselo dedicado al perro de mi madre, a Rocky. Porque es que aquel perro, nos íbamos a pasear todos los días cuando yo vivía allí, y mientras yo paseaba aquel perro se me iban ocurriendo cosas, ¿no? Y entonces, claro, era como, vale, entonces, claro, la historia podría ir por aquí. Y muchas veces me pasa que tengo clarísima una escena desde el principio hasta el final y no sé ni qué pasa antes, ni qué pasa después, ni por qué ha pasado eso, y dices, bueno, pues algo tendrá que pasar, ¿no? Y esos juegos mentales me gustan mucho, es como hacer un puzzle. De hecho, para mí la diferencia entre dibujar y escribir, no sé si a ti te pasa lo mismo, porque además haces tu lado. Parecido. Sí. Entonces, pero es que escribir, o sea, escribir es como que tienes todo un mapa mundi delante y claro, dices, tengo aquella idea y aquella, y la tengo que unir con esta, y entonces voy cogiendo aquí, y estás pensando, claro, este personaje es así, entonces no puede hacer esto. Y mientras estás escribiendo, todo eso es una fracción que al final dices, pues ella estaba muy guapa y estuvo y dices, ya, pero no queda reflejado todo lo que yo estaba diciendo, porque claro, quiere que... Sin embargo, para mí dibujar es demasiado mecánico, para mí. Entonces, claro, yo estoy ahí poniendo líneas, poniendo sombras, que encima no las pongo bien. Y claro, dices, es que no está bien color, y dices, yo quiero escribir. O sea, cada uno tiene que, lo he dicho, me lo paso muy bien, pero cada uno tiene que entender un poco por dónde va. Y esa manera de sorprenderme, para mí es interesante. Yo muchas veces no sé cómo van a acabar mis libros. De hecho, si tú me preguntas, ¿cuántos vas a escribir? No lo sé. ¿Cuáles? Tampoco. ¿De qué van? Bueno, tengo cosas claras que quiero contar, ¿no? Pero tanto como para decir, mira, planteamiento, nudo, desenlace, sería muy aburrido. Pero tienes claro que todo sucede en una tierra concreta, la tierra incontable. Pero como es tan grande y tiene zonas que se llaman terra incógnita, que pasan cosas y todo el rollo, pues claro, tampoco sé lo que hay, ¿sabes? O sea, yo voy descubriendo cosas. Cuando empezaste a escribir esta saga, ¿pensaste en un mundo concreto, en unas normas? Porque al final, cuando uno escribe ficción, tiene que haber ciertas normas para que sea creíble. Sí, eso es cierto. O tiraste por quiero contar una historia y luego dijiste, pues está dentro de este mundo que es secundario. Volvemos a lo mismo, el universo conspira, como decíamos antes. A ver, la primera historia de la Tierra Incontable la escribí el día del cumpleaños de mi hermana, precisamente, la primera de todas, en 1995. Y fue un día que tuve yo una especie de crisis existencial de estas bestias. Me fui a una cafetería de 24 horas, yo tenía 19 años, no sabía muy bien por dónde iba mi vida. Intenté hacer un dibujo, no me salió bien, porque insisto, no dibujo bien. Rompí los lápices en la cafetería y dije, al carajo, rompí el dibujo y empecé a escribir. No me preguntes por qué, o sea, en aquel momento ya escribía, tenía diarios y tal, y dije, voy a escribir lo que me dé la gana, lo que me apetezca. Pero no tienes pensado ni la ubicación ni nada. O sea, quiero decir, y empecé, pues eso, quería pues contar un chico que quería llorar, quiero decir, porque claro, yo estaba triste en aquel momento, me apetecía mucho que entrara un gato muy gigante, entonces tenía que haber sirenas, porque a mí las sirenas... Y salió un relato de 4 folios, y lo acabé. Y yo mismo me sorprendí, dije, ¿qué acabo de hacer? Porque no lo sabía muy bien. Quiero decir, y era como, no sé qué acabo de hacer, pero me lo he pasado muy bien. Y entonces dije, bueno, pues voy a seguir pasándomelo bien. Seguí escribiendo relatos que pasaban en ese mundo porque me encontraba muy bien y después, muchos años después de esto, tuve la grandísima suerte de entrevistar a José Luis Sampedro en su casa, que para mí es uno de los escritores españoles más increíbles de todos los tiempos, y me dio el mejor consejo que me podía haber dado nunca, que me dijo, joven, escriba usted lo que le dé la gana. Dice, porque usted cuando llegue a mi edad habrá usted dicho, yo dije lo que dije y se acabó. O sea, dice, no sé si es bueno, si es malo, además como era él, que tenía ya más de 90 años. Y dice, realmente es un gran consejo. O sea, yo se lo digo a la gente, si queréis escribir, si queréis pintar, si queréis, haced lo que os dé la gana, lo que os deje satisfechos a nivel más profundo. Porque si no, por lo menos, o sea, mucha gente me dice, joder, te pasas el día releyendo tus libros. Digo, aparte de buscar fallos, es que me gusta ese mundo. O sea, es algo que tengo, y si no puedo transmitir ese gusto, creo que al libro le falta algo. O sea, si yo estoy escribiendo algo que yo no estoy absolutamente cómodo ahí dentro, digo, bueno, ¿y qué estoy contando? Por ejemplo, Vicente, nuestro editor, una vez me dijo, cuando el terror estaba tan de moda, escribe una historia de terror. Digo, Vicente, no puedo, no me sale. O sea, yo no quiero transmitir terror a la gente, con lo cual es un género que respeto mucho y respeto mucho a la gente del terror, ¿no? Pero dices, es que no me sale.
no me sale, prefiero eso, el autoconocimiento, me gustan las sirenas desnudas, no sé, los dragones grandes, los gatos. ¿A quién no? Esa es la pregunta, perfecto. Me gustan los dragones y los gatos, sí. Claro. Pero llega un punto... Las mujeres desnudas, ¿no? Menos que los dragones. A mí... Mira, hostia, mira. No sé, por estadística. Ya, vale, por estadística, me gusta. Pero llega un punto en que dices, voy a conectar todos los relatos en un solo universo. Porque podrías haber decidido lo contrario, que fuera cada relato de su padre y de su madre. Sí. ¿Por qué crees que todos, además supongo que habrá reminiscencias de un libro a otro, habrá detalles que comparten? Sí, totalmente. Claro, eso es una decisión también importante, porque todos, pudiendo ser cada historia de un mundo diferente, son del mismo mundo y del mismo universo. Claro. Mira, no sé decirte, creo que a lo mejor la influencia de Tolkien puede tener algo que ver, porque claro, yo leía a Tolkien muy joven, o sea, leía El Hobbit con 13 años, y me encantó, me entusiasmó. Quiero decir, fue una cosa, había visto El Señor de los Anillos de pequeño, la película de Bakshi, la de dibujos animados, me había dado un miedo terrible, pero claro, yo tenía 5 o 6 años cuando la vi, pero era un mundo que, también te digo, yo soy asturiano. Entonces está todo claro. No todo, pero sí en cierta parte. Porque claro, allí tú lo sabes bien, porque también en Taxu sale toda esa mitología que comentábamos antes. O sea, allí pues mis abuelas me hablaban de los seres mitológicos como si realmente fueran verdad. O sea, tú te sentías parte de aquel mundo, ¿no? O sea, con mi madre íbamos a caminar por los bosques aquellos y los árboles, y era como decir, bueno, pues todo pasa aquí, ¿no? Y era como decir, bueno, pues todo es posible. O sea, había pájaros, y había animales, y había corzos, y al mismo tiempo pues había brujas, había hadas, no sé, no era... Para mí no eran dos mundos separados, entonces era como que decir, ¿dónde pasa esto? Bueno, pues aquí. Luego, como mis padres se separaron, yo me iba a Mallorca todos los veranos, entonces claro, tenía el Mediterráneo también, que es un contraste completamente distinto a la montaña de Asturias. Es como irte a Alemania. Efectivamente, el Mediterráneo es más bonito que Alemania. No, digo Mallorca, que al final compartes la cultura germana. En aquel momento, en el año 80-81, no era así, gracias a Dios. Vale. Era mucho más virgen, mucho más aquella Mallorca, que ahora me voy a buscar a Grecia, porque claro, no está. Y todo ese sol mediterráneo, todas esas influencias, todo eso, decías, bueno, pues eso, todo pasa en el mismo mundo. Soy más de fantasía que de ciencia ficción, volvemos a lo mismo de antes. O sea, leo a Ursula K. Le Guin, me encanta, la considero una gran maestra, me encantan sus mundos del Ecumen, y me encanta la mano izquierda de la oscuridad, y me encanta esa manera de escribir, de decir, mira, pues tengo varios planetas y varios mundos, y cada uno me sirve para contar una cosa determinada. Me parece fascinante. Ahora, yo no me veo capaz de hacerlo. Yo me veo más en Terramar, precisamente, o sea, en una cosa que es un mundo de islas, de decir, mira, pues en esta isla hay esto, pero todo es terramar, ¿no? O sea, no es que me voy a otro planeta, sino que cada cosa tiene su idiosincrasia, pero al mismo tiempo tiene, pues eso, tiene unas reglas establecidas, como bien has dicho. Para el lector es gratificante, porque incluso la fantasía más loca tiene que tener algo lo que atenerte. Totalmente. Tú como lector tienes que saber que no puede haber cada 2 por 3 un Deus Ex Machina y un conjuro lo salvo. Eso es. Tienes que, por muy desordenado que seas a la hora de escribir, tienes que tener ciertas normas, ciertos límites, para que eso no sea un sin Dios. Totalmente. Yo, por ejemplo, uno de mis libros favoritos de Harry Potter, me encanta la saga de Harry Potter y considero que J.K. Rowling es Dios. Me parece uno de los libros más maravillosos, es El prisionero de Azkaban. Precisamente porque utiliza, todo el mundo habrá visto la película, el recurso del tiempo. Y los viajes en el tiempo son un recurso muy difícil de utilizar. Que se lo digan a Endgame. Exactamente, porque claro, es que es como dices, ¿y qué hacemos con esto? O sea, quiero decir, porque claro, si yo puedo hacer así, voy atrás en el tiempo y lo cambio todo, pues es que la historia no tiene gracia. Entonces, claro, y considero que J.K. Rowling lo hace de una manera tan elegante, mucho mejor en el libro que en la película, por cierto, con el giratiempo y con todas estas cosas y tal, que dices, a mí me parece un castillo literario, el prisionero de Azkaban, o sea, una cosa redonda desde el principio hasta el final. Y eso es lo que dices tú, tiene que haber unas reglas, y esas reglas se tienen que notar. Tolkien, ya te digo, a mí me enseñó mucho a mantener ese tipo de respeto. Tolkien era un escritor muy disciplinado, quiero decir, o sea, la gente dice, no, es que el Silmarillion, digo, mira, yo me he leído los libros de los cuentos perdidos, o sea, la historia de la Tierra Media, todo eso me lo he leído, todos los tomos, con todas las cosas que ha sacado el hijo, porque para mí es disfrutar, ver cómo él construía su mundo ladrillo a ladrillo, ¿no? Es decir, no, o sea, tú te lees las revisiones del Señor de los Anillos y está revisado la dirección del viento, las fases lunares, o sea, la flora, la fauna, y es lo que hace tan rico ese mundo. O sea, que realmente te dice, no, o sea, este río que pasa por aquí tiene que tener una curva así porque en el relato de no sé qué se especifica. Y eso a mí, como lector, me encanta. O sea, no solo no me molesta, sino que me encanta. Estás hablando de J.K. Rowling y
y de Tolkien, pero también tienes mucha influencia de los cómics. Sí, por supuesto. Cómics que tú digas, me han marcado mucho. Mira, las historias de sirenas están dedicadas a Alan Moore y a Neil Gaiman. Porque yo, cada libro que tengo tiene una dedicatoria al principio, que tiene todas las cosas y tal, y al principio te pone, y ante todo y sobre todo, a quien sea que a mí me considero que me haya marcado en este libro. El primero, El despertar, está dedicado a Alejandro Jodorowsky. Ay, Jodorowsky. Sí. Qué locura. Sí, efectivamente. Tengo un libro escrito sobre Jodorowsky. ¿Ah, sí? Sí, con Dolmen también. Lo que pasa que Vicente lo saldó y esas cosas. Pero bueno, no puedo decir esto. Pero bueno, espero que no me pegue. Pero bueno, no, es igual. Pero el tema está en que Jodorowsky para mí es muy interesante desde el punto de vista artístico. Ya también humano, pero desde el punto de vista creativo de cómo hace las cosas y tal, entonces aquí hay mucho de psicomagia, que en aquel momento le encontré y tal, está la magia poética que bebe mucho de eso. Pero lo que yo hago es que en las dedicatorias tú realmente te puedes preguntar, evidentemente, si yo te digo Jodorowsky tú vas a saber quién es, pero hay mucha gente que no y dice, ¿y este quién es? Y ahí es como una especie de puerta que dices, indaga, a ver quién encuentras, ¿no? Entonces, las historias de sirenas les encontré el pulso cuando me di cuenta de que a quien yo quería imbuirme era de Alan Moore y de Neil Gaiman, que son, para mí son dos grandes autores guionistas, los dos de cómic, que son Alan Moore, todo el mundo conoce su nombre por las películas, por Watchmen, por La Liga de los Hombres Extraordinarios, por Qué pena. Qué pena, efectivamente, qué pena. Qué pena porque los cómics son algo demasiado grande para... Si no habéis leído todos estos cómics, por favor, id a comprarlos antes de mi libro. Bueno, From Hell, la adaptación cinematográfica... No está mal. Es horrible. No está mal, a mí me hizo gracia. Pero si la protagoniza un personaje que sale... Es como si tienes todo este libro... Es cierto. Y haces una película de un personaje que sale en la página 3. Sí. Y el resto del libro no te importa mucho. Sí. Eddie Campbell casi me mata cuando le dije que a mí no me había parecido tan mala, ¿eh? Sí. Claro. Entretuvo. En fin, y además el libro va de que ya sabes quién es Jack y de sus movidas psicológicas, y la peli va de quién será Jack el Destripador. Efectivamente. Y lo sabes desde el minuto 1 porque la voz de doblaje es la misma del personaje que sale después. Exacto. En fin. Bueno, y La Liga de los Hombres Extraordinarios, que ese sí que es un caso muy sangrante. Ay, por favor. Pero mucho. Además, sale el pobre Sean Connery haciendo el último papel de su vida y hace de Alan Quatermain, que dices, mira que el personaje de por sí es muy atractivo. Y le hacen eso comparado con el cómic y dices, pues el amor de Dios, ¿qué habéis hecho con vuestra existencia? Pero bueno, si ha vendido más cómics, pues yo qué sé. No lo sé. Él muy contento no quedó, dado que se retiró. Obviamente. No, Alan Moore además ha dicho que no sale su nombre en ninguna de las adaptaciones. Watchmen, ¿qué te pareció? A mí no me pareció horrorosa. mal. Pues joder, pues a mí no me parece mal, fíjate. ¿Sabes por qué me parece? A mí todo lo que han hecho de Alan Moore en el cine me parece un insulto. Alan Moore dijo de Watchmen, es como si un gusano vomitara heces. Me parece una declaración de autor bastante contundente, como para saber que no le ha gustado. Es que creo que al final lo que han adaptado en el cine es que han cogido la historia pero no han contado de qué va realmente la historia. Totalmente. Se han quedado solo con la superficie. Totalmente. Y al final lo que nos engancha de las historias es lo que hay tras la superficie. Efectivamente. ¿No? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Te influencian Gaiman, Moore? ¿Qué es lo que tú desearías tener de ellos? Esa capacidad que lo cuento, hay una sección en los libros que se llama apéndice prescindible, ¿no? Que tú puedes prescindir completamente y ahí te cuento pues 1000 movidas, ¿no? O sea, cosas de lo que estamos hablando ahora, de por dónde voy, por qué quiero contar esto y por qué no. Entonces ahí cuento precisamente cómo Alan Moore y Neil Gaiman, además me acuerdo que me pasó en La Liga de los Hombres Extraordinarios la primera vez que me compré el primer tomo de tapadura con los 6, cuando en principio los publicaron en grapa, mucho antes de la película, y entonces lo abrí y empieza la historia con Mina Harker, que está yendo a buscar a Alan Quatermain, y precisamente, y de repente Alan Quatermain está hecho polvo en un fumadero de opio allí tirado y tal, y lo saca de allí y tal, matan a 2 o 3 y aparece el Nautilus con el Capitán Nemo. Y yo recuerdo la sensación, había leído 2 o 3 páginas y dije, no me lo puedo creer. O sea, estoy completamente dentro de este mundo. O sea, yo siempre lo digo, es como que Alan Moore y Neil Gaiman sacan una mano así de su cómic y te la tienden, ¿no? Entonces tú estrechas esa mano y hacen así, te meten dentro de su historia y luego acabas la historia, sales otra vez y dices, hostia, ¿dónde he estado tú? O sea, he visto cosas que vosotros no creeríais, ¿no? Pero yo creo que es más por el qué, por el cómo que por el qué. Una amiga mía escritora siempre dice que no hay malas historias, hay historias mal contadas. Efectivamente. Entonces, queda claro viendo la adaptación de Los Hombres Extraordinarios que la misma historia mal contada, bueno, claro. la historia luego la te iba a decir que es que no tampoco, es la misma historia, no tiene nada que ver. Que va ni de lejos. Pero sí que ha pasado muchas veces que la misma historia mal contada no le interesa, ¿no? Claro. ¿Qué crees tú que es fundamental para lo que decías? Para que el lector se sienta partícipe de la historia, porque
ya te digo, el recurso que tú utilices narrativo, la forma, que no tanto el fondo, es lo que hará que el lector se enganche y gire cada página o desconecte. ¿Qué crees que es fundamental para eso? Lo eulogio, te juro por Dios que no lo sé y que me encantaría, ¿sabes? O sea, me encantaría. Pero seguro que piensas en ello. Si tengo que vender el alma al diablo por algo, bueno, primero sería por dibujar y pintar bien. Pero luego sería por eso. O sea, no hay manera. No creo que nadie pueda contestarte a esa pregunta. O sea, uno puede hacerlo, puede intentar hacerlo lo mejor que pueda. ¿Pero en qué piensas tú para que el lector sufra esa inmersión, goce de esa inmersión? Yo intento que disfrute tanto como disfruto yo. No sé si lo consigo, te lo juro por Dios que no lo sé. O sea, pero lo intento. O sea, intento que tú realmente puedas meterte dentro de ese mundo, estés tan cómodo en ese mundo como estoy yo y puedas decir, ostras, aquí hay cosas atractivas. Luego, por supuesto, entra dentro lo que decía Henry James, que distinguía muy bien entre fondo y forma. Una cosa es lo que estás contando, otra cosa es cómo lo estás contando. El cómo es una cosa que no solo no paras de aprender, sino que cuantos más años pasan, más te das cuenta de lo peor que lo haces. O sea, porque claro, tú te lees, por ejemplo, no sé, hace poco leí Las uvas de la ira de John Steinbeck. Y es que te pones a llorar, dices, yo nunca voy a escribir un libro tan bueno, es imposible, o sea, es algo que es como una catedral, dices, yo soy arquitecto, pues nunca voy a proyectar una maravilla como esa, o sea, no puedo llegar ahí. O sea, desde el punto de vista de la forma, y ya encima lo que cuenta ya es la hostia, o sea, eso ya es increíble. Entonces, yo siempre intenté que el fondo por lo menos fuera interesante, que contase algo que a la gente le pudiera interesar. O sea, en el Círculo Cuarto, es adelantarnos mucho, pero bueno, como total no es una cosa, es muy anecdótico, empiezo cuando estaba en plena fiebre de Juego de Tronos y todo el mundo me decía, no, pues... Y es verdad, yo he leído los libros de Juego de Tronos antes de la serie, me han divertido mucho, para mí es como comer pipas, me lo paso muy bien, es verdad, o sea, que muy bien, yo le estoy muy agradecido a Martín, yo nunca diré que Juego de Tronos son malos en absoluto, pero para mí no es lo que yo quiero contar ni cómo yo quiero contarlo. Y en aquel momento yo dije, voy a divertirme y voy a hacer una cosa parecida. Entonces, desde el punto de vista, o sea, tienes todo el preámbulo del Círculo Cuarto, que son como 30 páginas, donde hay una corte, donde la reina humana, que es una de las malvadas, que eso ya lo descubriréis porque es uno de los MacGuffins que hay, pues tiene toda la corte y entonces está el caballero de no sé quién enrollado con la de no sé dónde, el de no sé quién que tiene no sé cuánto, el de no sé cuánto que tiene que no sé qué, o sea, es todo muy así. Y claro, mientras estaba escribiendo aquello, un lector veterano que tengo me dijo, me encantó esa parte, dice, porque está al principio del libro y te das cuenta, como lector tuyo, de que te estás burlando totalmente de eso y dices, bueno, vale, y ahora que ya hemos contado todo esto, que no le interesa a nadie, vamos con lo interesante, ¿no? O sea, quiero decir, vamos a lo que realmente importa. Dice, y ahí ya te metes en tu libro y dice, y es lo que estamos esperando quienes te leemos. O sea, dices, lees aquello y dices, y te das cuenta de que ni esos personajes van a volver a salir, ni esas relaciones están explotadas, ni eso te importa. Y dices, claro, sale una chica muy guapa que no sé qué, y claro, la madre le ha dicho, no, es que tú te tienes que conservar, porque claro, te tienes que casar con un buen hombre, entonces claro, ya tiene sus pretendientes y que lo rechazan. Y claro, hay un caballero que es muy guapo y tal, y está, entonces claro, él tiene sus lizas, estas cosas del rey Arturo y tal, ¿no? Y dices, vale, muy bien, ¿y a mí esto qué me interesa? ¿Sabes? O sea, dices, pero si es un culebrón, a mí no me ha interesado nunca, o sea, me interesa mucho más, pues yo qué sé, contar que las sirenas pues desarrollan un amor libre mucho más fundamental y mucho más contado con la naturaleza, que los elfos tienen una sociedad muy estamentada y que eso les da ciertos problemas, porque eso hace pensar un poco al lector, ¿no? Que los humanos muchas veces están limitados, o sea, yo no creo que tengamos lo que decíamos antes, que todo venía por esto, ¿no? Dices, ¿qué vamos a hacer a dedicar nuestra vida? ¿A trabajar y a comer y a beber y ya está? ¿Sabes? O sea, y luego a entretenerte y a consumir un ocio que no nos aporte nada, no creo que eso sea ser humano. Entonces, creo que como creador, fíjate, esto sí que es una cosa que yo la creo desde mi punto de vista, como creador creo que tenemos la obligación de ofrecerle a la gente más que eso, ¿no? O sea, aparte del entretenimiento, creo que tenemos que darle a la gente un poco de alimento para la mente, de pensar, ¿no? O sea, de decir, como decía precisamente San Pedro, que había tenido un alumno que en la clase le había dicho, es que usted me está obligando a pensar. Y se lo decía como con enjundia, ¿no? Y dices, pues sí, yo me gusta obligar a la gente a pensar, aparte de que se entretenga. Mi padre cuando... Perdón. No, por favor. Mi padre cuando le llevaba... me gustaba ver películas de pequeño con mi padre. Y solo quería ver películas de acción y de cosas que explotan. Entonces, si a los 5 minutos nada había explotado, me decía, ¿es una película de hablar? Como en plan... Exacto. ¿Van a hablar mucho sí. o van a explotar cosas, sí. que es lo que mola? Sí. Sí. Y sí, a mí siempre me ha interesado mucho más que hablen y que me cuenten algo y que me hagan pensar un poquito. Ahora que hablabas del Círculo Cuarto, que haces como ese ejercicio un tanto distante sobre las clases, las formas de... ¿Hay algo de sarcasmo en tu obra? Sí, porque mucho humor. a poco que se te escuche un poco, intuyo que tiendes a tener cierta perspectiva, algo, no comedia, pero sí un punto de vista así.
Totalmente. Yo creo que reírse de uno mismo es una costumbre muy sana. Creo que hay que hacerlo muy a menudo. Creo que la gente que no sabe hacerlo tiene la piel demasiado fina y que se ofende con una facilidad terrible, además en estos tiempos que todo el mundo se ofende por todo. Yo creo que, como decía el refrán español, no ofende quien quiere, sino quien puede, ¿no? O sea, y creo que es una cosa que es muy sano que tú puedas tomarte el pelo a ti mismo, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, vamos, me han preguntado, tengo amigos que me preguntan verdaderas burradas de esto, ¿no? ¿Y por qué salen gatos desnudos en la portada? Pues bueno, y tal. Mujeres desnudas con gatos desnudos, eres un pervertido. ¿Sí? A ver, los raros son gatos vestidos, o sea... En mi mundo no te creas, ¿eh? Quiero decir, a mí me choca más ver un gato vestido con corbata que... Exactamente. Y que venga el encargado. Exactamente. Pero bueno, ya te digo, es una cosa que es bueno el humor. Yo creo que es buena, hay que reírse, ¿no? O sea, precisamente, tú sabes de qué va esto, ¿no? O sea, el reírte de uno mismo, o reírte de tal, o hacerte un personaje, o poder burlarte un poco de todo, está muy bien, ¿no? Entonces, en estos libros entra un poco ese tema de burla, y siempre lo digo, o sea, en este mundo, los que peor quedan siempre retratados son los humanos. Siempre. O sea, porque quiero que realmente la gente piense, y no todos, ¿eh? No todos, porque precisamente quiero que se cree ese contraste, ¿no? O sea, las sirenas, por ejemplo, nacen en un momento que salen de los humanos directamente, ¿no? Se extienden de los humanos porque hay una especie de cosas mágicas, digamos, que pasan, y entonces es ese camino de escisión de decir, vale, ahora somos una cosa diferente. ¿Por qué? Porque tenemos cola de pez. Entonces, claro, es un libro que también se puede leer desde la diferencia. Dices, bueno, es tan importante el hecho de que físicamente no seamos iguales. O sea, hay una cita de Edgar Allan Poe en la portada en la portadilla de Historias de Sirenas, que lo dice, ¿no? Que dice, no hay fealdad, dice, solo hay algo de diferencia en las proporciones. Entonces, claro, ¿qué nos diferencia a nosotros de, pues no sé, de raza, de sexo, de credo, de religión, de tantas cosas, ¿no? O sea, yo creo que es más un discurso integrador cuando la gente dice, uy, no, o sea, estos no son como yo, me refiero a los humanos, ¿no? A este mundo, y dices, ¿qué nos diferencia tanto? O sea, a mí me parece maravilloso que haya gente, a mí me encanta viajar y me encanta ir a un país y me encanta que me pongas la comida que tú te comes y digas, ¿qué es esto? Pues no lo sé, déjame probarlo. A lo mejor me gusta o no, pero esa diferencia a mí es lo que me enriquece, o escuchar otro tipo de idiomas, o ver, o sea, esa pluralidad, ¿no? Sería muy aburrido si todos fuéramos iguales, ¿no? Entonces, este tipo de cosas yo creo que se transmiten en mis libros porque son lo que a mí me preocupa y me inquieta, ¿no? Entonces, de repente dices, mira, las sirenas me dan una cosa muy buena para poder hablar de esto, ¿no? Y luego más allá, claro, hay una guerra bestial entre los dos bandos, digamos, ¿no? Los que tienen cola de pez y los que no. Y claro, hay tres hermanas que están ahí diciendo, bueno, pues, y es el camino de la guerra también, de decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos peleando hasta matar todo lo que encontremos? ¿O nos tomamos la vida de otra manera y tenemos un camino que nos puede llevar hacia otras circunstancias, ¿no? Entonces, los dos caminos están puestos. Estoy bastante orgulloso de cómo me ha quedado, porque al final no hay una conclusión, yo no juego a tener la verdad, o sea, no tengo una moral para decir, oye, mira, la vida es blanca o negra, no lo creo. Quiero decir, o sea, entonces al final tú te das cuenta de que leyendo todo esto dices, vale, ¿cuál de las tres hermanas tiene la razón? Porque cada una tiene sus propias razones, escoge su propio camino, tiene sus propias cosas, y eso da lugar a unas consecuencias. No buenas o malas, sino personales. O sea, yo prefiero el camino de la paz, pero eso es un camino que prefiero yo. O sea, hay mucha gente que, claro, que prefiere, y son historias que lo he dicho, que se escriben solas. O sea, es como, no, yo quiero que siga. Y dices, bueno, pues este personaje sigue por ahí. Ya se dará una hostia si quiere. Supongo que te sucederá que un personaje que en un principio era cualquier cosa, que estaba por ahí dando vueltas, se apodera de ti. Sí. Y es él el que manda, para totalmente. Y no tú. Totalmente. Yo creo que eso es una virtud de un buen escritor. El no sentenciar a tus personajes al camino que habías ideado totalmente previamente, y sobre todo no ser condescendiente con ellos. Sí. Porque cuando creamos personajes tenemos tendencia a ser buenos con ellos, que todo si nos gusta el personaje, que todo le vaya bien, si no nos gusta, que todo le vaya mal. Sí, te iba a decir, tampoco soy Martin que los mata a todos, ¿eh? No, les tengo mucho cariño a mis personajes, o sea, pero sí, alguna vez alguno tiene que morir, por ejemplo, y dices, ostras tú, o sea, es una decisión dura, porque claro, son como tus hijitos, ¿no? Es una cosa que dices, es que es verdad, tú, es verdad, es que dices, yo lo quiero mucho a este personaje, ahora no lo puedo matar, ¿no? Entonces, de hecho, estuve durante el Círculo Tercero, tenía un personaje que pensé durante mucho tiempo que tenía que morir al final, ¿no? Porque era como que encajaba. Y chico, no pude. O sea, es que no lo pude matar, ¿sabes? O sea, digo, no puedo matar a este personaje, o sea, es que no puedo, no me sale, lo siento. O sea, no juego a eso tampoco. O sea, insisto, y Martin es uno de los puntos que me gustan mucho de sus novelas, ¿eh? O sea, yo la primera vez que leí, pues eso, Juego de Tronos, el primero de todos, antes de la serie, que ya amigos de fantasía me habían dicho, oye, léete esto y tal, cuando al final
no creo que haga ningún spoiler cuando matan a Lord Stark. No, tío, no jodas. Sí, no creo que... Vamos, o sea, creo que en ese momento me quedé muy sorprendido, porque es el final del libro y dije, ¡hostia! Pero o sea, es coherente con la trama. Exacto. Pero me gustó me gustó que fuera coherente y sorprendente, las dos cosas al mismo tiempo. Y dije, ¿qué escritor con tanto valor? Porque realmente tiene toda esa coherencia, es muy lógico, pero cuando ocurre dices, hostia, no puede haber ocurrido esto. Y dices, ¿por qué no? Si es un libro. O sea, ahí es donde está la buena manera, yo creo, de construir una historia. O sea, de hacer ese tipo de historias. Precisamente ahí está el conflicto entre la lógica y, entre comillas, la fantasía. Los lectores, digamos, más casual de fantasía, nunca esperan ese giro, porque los clichés del género, usando la palabra género, te invitan a pensar que al final el héroe en algún momento habrá un recoveco por el que escapará. Exacto. Y por el que tal. ¿Tú te gusta usar, o más que usar, manipular los clichés para que el lector vaya por un camino, vaya por otro? Vamos a decir el punto un poco sarcástico de la historia. ¿Cómo te enfrentas a los clichés típicos de la fantasía? Claro, lo intento, mira, enfrentándome a los clichés típicos de la vida en general. O sea, porque claro, para mí creación y vida no tienen separación. O sea, quiero decir, yo soy escritor, pero no es que de repente me ponga la máscara de escritor y diga, no, es que soy escritor y no fumo pipa ni cosas de estas, entre otras cosas porque no fumo. Entonces, para mí, yo siempre lo digo, o sea, realmente los libros me describen muy bien. O sea, la gente que me conoce bien y que lee mis libros dicen, pues eres tú. O sea, lo que me sorprende es la gente que no me conoce de nada, se lee mis libros y le gusta, ¿no? Eso sí que ya es sorprendente. Pero me enfrento, pues eso, a decir, bueno, ¿qué es lo que quiero contar yo? ¿Cómo quiero contarlo yo? O sea, ¿qué tipo de cosas se han contado ya y cómo se pueden contar? Sí, porque uno pensaría, una frase típica es, en este tipo de literatura todo está contado. Ya. Claro, ahí tienes un vacío enorme que enfrentarte. No, pero es como decir en la literatura todo está contado, porque todas las historias están contadas ya. Neil Gaiman lo dice muy bien, precisamente. En este libro se llama La vista desde las últimas filas, os lo recomiendo, es un libro maravilloso de ensayos de Gaiman. Lo explica muy bien, o sea, si historias, pues eso, la Ilíada ya se contó hace más de 2000 años. Quiero decir, o sea, tú cuentas tal, bueno, pues todos tenemos ese tipo de miedos, ese tipo de cosas, ese tipo de, bueno, querer ser mejores personas, digamos, o querer avanzar dentro de nosotros mismos, querer llegar a cumplir nuestras metas, querer, pues eso, ¿no? Probarnos a nosotros mismos como personas. O sea, yo hace mucho tiempo que me di cuenta de que tenía una meta muy clara, que es morir tranquilo. Ah, bueno. Sí, porque morir nos vamos a morir todos, ¿eh? Es un spoiler también, quiero decir, pero entonces yo pensé y dije, mira, pues quiero morirme tranquilo. He visto morir alguna que otra gente, respecto a muy cercana además, y me di cuenta de que muchos no morían tranquilos. Y dices, ostras, tú, qué duro, ¿no? O sea, yo lo concibo la vida entera en general como un aprendizaje, como una cosa que tú realmente puedas hacer, vivir, disfrutar y decir, mira, si tú realmente vas solucionando todos los temas, haciendo todo lo que puedes y tal, y realmente llega un punto en el que dices, pues macho, yo he hecho lo que he hecho, he vivido lo que he vivido, he conseguido lo que tenía que conseguir, me he llegado hasta aquí y, oye, hasta luego y gracias por el pescado, ¿no? Como decían los delfines de Douglas Adams. Creo que está bien eso, ¿no? O sea, hay gente a la que le importa tener una casa y o un coche muy grande, ¿no? O vestirse con ropa mucho más cara o tal, ¿no? Yo, es que eso me ha dado siempre un poco igual. Yo es que me pongo negro porque me queda bien. Luego se mancha con óleo y tal, pero es que no tengo necesidad me gustan los amigos y la gente y tomarme cervezas y tal, ¿no? Eso de tener, no sé, joyas o hacer, ¿sabes? O hacerte un nombre o hacerte famoso porque sí, ¿no? Esta gente que disfruta por el hecho de, no, yo es que soy famoso, salgo en YouTube o soy escritor o... Bueno, ya, bien, yo escribo libros, ¿qué quieres que te diga? No sé. Y todo eso está en los libros, o sea... Sí. Al final... Sí. Lo usas como terapia, sí. Seamos sinceros, un poco de terapia. Sí, como terapia, cosas. Sí, como decir, mira, yo me gusta decirle a la gente, mira, a mí esto me ha funcionado. Me lo he pasado muy bien, creo que es un buen camino, creo que es algo interesante que puedo aportarte y creo que tenéis que mirarlo a ver. Para mi sorpresa luego resulta que le gusta a la gente. Pero también te digo una cosa, como autores que hablábamos antes de respetar, ¿no? O sea, Alan Moore, por volver otra vez, o sea, Prometea, que antes lo hemos comentado, que me has dicho, o sea, Prometea es uno de los mejores cómics que yo he leído en mi vida. Y Prometea o Watchmen, que es uno que la gente conoce más. Estilos muy diferentes, pero... Exacto, pero tienen una cosa muy importante. Alan Moore cuenta exactamente lo que quiere contar.
tú ves que no hay concesiones a un género, quiero decir, ni hay un encargo, incluso tú sabes que Watchmen parte de unos personajes que ya están como moribundos y tal, que al final le dicen, no, estos personajes no valen, entonces él reinventa, digamos, un mundo paralelo, y por ejemplo, Prometea, que es mucho más denso, o sea, está contándote una historia que se mete con la cábala judía, o sea, con cosas que realmente si no estás familiarizado, dices, bueno, ¿y Alan qué diablos me está contando aquí y por qué? Y sin embargo, la gente se lo compra porque es suyo, porque es un éxito, es decir, él te vende lo que él crea. O sea, tú compras una obra de Alan Moore, no una obra de fantasía ni un cómic de cualquier persona. O sea, te vende una creación personal y particular que, como bien dice Neil Gaiman, busca lo que solamente tú puedes dar. O sea, porque la gente querrá lo que das tú. Si quieres una historia de fantasía, yo muchas veces lo digo, o sea, hay gente que hablamos, yo leo mucha fantasía, y hay gente que me dice, no, a mí me gusta más otro tipo de fantasía. Digo, te puedo recomendar 50 millones de libros mejores que el mío. O sea, lo que quiero es que realmente entres aquí, si te apetece, y descubras esta fantasía, y que realmente me vengas a pedir, porque mucha gente, ya sabes cómo es esto también, cuando yo empezaba me decían, tienes que registrar los libros, porque a lo mejor te pueden copiar. Digo, nadie me puede copiar, nadie. O sea, aunque cojas los mismos personajes, pues Harry Potter, ¿por qué la gente puede escribir fanfics de Harry Potter y no son Harry Potter? Porque no son J.K. Rowling. O sea, ¿por qué la obra de teatro no es como debería ser? Pues porque no la ha hecho J.K. Rowling. O sea... El arte es un punto de vista. Claro. O sea, un artista simplemente es alguien que coge la realidad y la filtra a su manera. Efectivamente. Y es esa firma que no es una firma tangible. Exacto. Es lo que hace que se comunique. Al final, lo que hacemos, ya sea pintando, haciendo música, escribiendo, es hablar con la gente. Exacto. Es un canal. Exacto. Tu canal son los libros y a través de él, a través de las historias, cuentas cosas. Eso es. Mira, ahora que hablas de arte, precisamente tengo que decir que los dos libros se venden por separado y luego también juntos en un pack que le dijimos, una marca páginas, y hemos hecho un cómic especial para el libro, para el pack, que son 6 paginitas que vienen con los dos y tal, y entonces pues tenemos aquí al artista, que es una compañera de Bellas Artes que dibuja muy bien, y desde el principio yo le dije, oye, ¿a ti te parece y tal? Y como está tan loca como yo, me dijo que por qué no, ¿no? Entonces yo me ocurrió un guión de 6 páginas que es un trocito de la historia del despertar, que además lo tuve que hacer a posteriori, ¿no? Dije, bueno, ¿y qué quiero contar? Quería que salieran gatos, porque a mí los gatos me gustan mucho. Entonces dije, mira, pues tal, y ella me dijo, no, yo dibujar gatos me gusta. Digo, bueno, pues perfecto. Y entonces conté una historia en 6 páginas y le dije, mira, pues podemos hacerla así o así, tal y cual. Y bueno, ella es Eva Gómez y me gustaría mucho que me dijeras qué te ha parecido la experiencia, cómo lo has visto, no sé. Pues bueno, lo primero darte las gracias por Hija darme mía, gracias a ti por tu gran trabajo. La oportunidad que fue elegirme a mí entre tantos compañeros. Y bueno, la verdad es que ha sido todo un reto, porque el hecho de que tú me envíes un guión, para ti puedes pensar una cosa y plasmarla yo es como otro mundo. Sabes que hemos tenido ahí con el tema de los gatos, y Sí. que sean más grandes Sí. y todo eso. Sí. Y bueno, pues... Pero yo creo que es lo bonito. Por ejemplo, tú que dibujas y guionizas las historias, claro, no tienes ese problema, pero ¿te has enfrentado alguna vez a darle un guión a alguien para que lo dibuje? No quiero, pobrecito. Podría decir Sí, claro, es que los puntos de vista... Claro. Pero te ha quedado precioso ahí con acuarela y con... Además, el estilo, al final, lo importante es que el estilo de dibujo cuentes. O sea, te puedas meter más o menos en la cabeza del otro, pero la sensibilidad de la historia es lo importante. Y creo, me lo he leído así por encima, que lo que plasma gráficamente tiene que ver con la sensibilidad de lo que se está contando. Sí. Yo rápidamente lo entendí, además me entregué las páginas a clase y tal, y decía, o sea, es perfecto y es justo lo que necesitaba. Entonces lo imprimiremos a más grande. Ahora viene de regalo y tal, y viene de pequeño. Pero la verdad no, gracias a ti, Eva. O sea, porque yo siempre lo he dicho, o sea, te lo dije antes, a mí me encanta el mundo del cómic, es una cosa que... Pero claro, es complicado, es complejo encontrar a alguien que se dedique tanto, porque además ella me lo dijo, claro, ella viene más del mundo de ilustración, pintura, dibujo, y me dijo, ostras, es difícil hacer esto, o sea, porque claro, la secuenciación de las viñetas, o sea, la gente cuando lee un TVO, además es que eso es terrible, ¿eh? O sea, tú te lees un cómic así y dices, ya está, ¿no? Y dices, ¿tú sabes lo que es diseñar una página, pensarla, que tenga una continuidad, porque claro, no salte de una viñeta a otra y todo este... Si solo fuera eso. Pues sí, por ello, no el dibujarlo, leches, que luego ya está, o sea... La narrativa del cómic es muy compleja si quieres hacerla bien, si quieres hacer simplemente una vida detrás de otra, pues más fácil, pero llegar al lector, hacer un cómic es muy difícil. Sí. Bueno, hacer un libro tiene tela también, no te creas. Seguro. Algunos, yo siempre les digo a mis profesores de pintura, digo, tampoco es tan difícil, pero claro, zapatero a tus zapatos, ¿no? O sea, cada uno lo suyo.
pero yo creo que vale la pena meterse en estos berenjenales, ¿no? Vale la pena probarse a uno mismo y vale la pena intentar un poco romper los límites, ¿no? Decir, a ver hasta dónde llego. Porque no sé si te pasa a ti, pero aquí precisamente déjame un despertar, porque hay una cita de Neil Gaiman que me gustaría mucho, que la encontré en el libro especial de Sandman que hizo junto al Rey del Sueño, y os la voy a leer literalmente para que entendáis un poco por dónde va, ¿no? Que dice: nunca logras todo lo que te proponías antes de empezar, pero así es el acto de escribir. Empiezas con una idea platónica, una torre temblorosa de diamante en bruto, un objeto perfecto que está ahí, ajeno a la gravedad y a las inclemencias del tiempo. Y entonces construyes algo con lo que tienes a mano, y utilizas cajas vacías de sushi y sillas, y les pides a los amigos que lo levanten para que parezca que se aguanta. Cuando lo tienes todo, la gente lo mira y dice: es una pasada, y tú contestas: sí, pero ojalá hubiera podido plasmar lo que tenía en la cabeza. Y a mí me parece, o sea, cuando leí esta cita referida a un cómic como Sandman, que dices, vale, ¿y qué demonios querías hacer? Porque si te ha quedado eso, o sea, entonces es cierto, o sea, a mí me pasa con este libro y con tantos más, que tú realmente quieres y tienes, o sea, es eso, no es una joya como un diamante en bruto y dices, bueno, la historia va a ir por... Y luego, claro, tú mismo te vas limitando y claro, pero es que no sé contarlo, y al final, claro, lo tienes en la mano y pasa una temporada, yo se lo decía a una amiga muy querida de la carrera y digo, llega un punto en el que dices, yo no sé si esto lo va a leer nadie, o sea, ya estás a punto de llamar y decir, mira, cancélalo todo, o sea, parad las rotativas, es igual, vamos a dejarlo y ya está, ¿no? O sea, porque no estás... Pero yo creo que también ese punto hay que superarlo, ¿no? El miedo de que realmente te expones, volvemos a lo mismo, estás ahí... Bueno, ¿qué te voy a contar a ti? Que haces vídeos ahí con tu cara, quiero decir que... Bueno, hacer vídeos... le das al botón de grabar y ya está. Ya, claro, pero tienes que ponerte delante, ¿qué demonios? Ahí es donde, en estos casos que comentabas, entra el estilo. Yo creo que el estilo es las trampas que uno aprende a ponerle a sus carencias. ¿No? Todos, Qué bueno, me gusta esa definición. no es mía, pero no sé de quién es. Pero sí, todos tenemos carencias, todos tenemos problemas para resolver gráficamente o narrativamente algo que queremos mostrar. Y nuestro estilo es esas trampitas que lo convierten en nuestro y que hace... Le pones ahí una mantita a las cosas para que la gente diga, ah, pues está muy bien, pero si tiras de la manta igual salen otras cosas. Sí, es cierto. Creo que estaría muy bien intentar hablar, ¿no? Hacer un poquito de charla aquí con los asistentes. Algo, alguna cosa, o tal y romper un poco el hielo. Porque... Yo porque tengo prisa, si no me pondría aquí horas y horas. Bueno, pues adelante. Pues si tienes prisa, rompe el hielo tú. No me lo puedo permitir, porque cuando empiezo no paro. Pero alguna pregunta. Una cosita. Una pregunta, ¿estás seguro? Adelante. ¿Tú me conoces a mí? Adelante. Eso es lo que me gusta, la gente se atreve. Yo tengo una cosa en la cabeza porque, sabes, mi rutina, lo que he estado con mi gente, claro, es que no hay esto y lo otro. Y es que yo ya todo lo que os iba a preguntar, oye, no, tal, y como escritor, me habéis contestado. Porque es que yo vengo de casa de estar escribiendo, no sé si te lo dije, el juego este de rol que voy a hacer para la semana. Bueno, sí, cojones. Ahora voy a despejarme. ¿Qué cojones despejarme? Aquí más de lo mismo. Ya, claro. Esto es un vicio, ¿eh? Esto es un vicio. O sea, yo se lo digo a todo el mundo que tiene una parte de picar piedra, lo de crear, y la gente no lo sabe. O sea, de decir, de sentarte y decir, ahora tengo que ponerme a crear. Bueno, mira, sí, se me ocurre una pregunta. Adelante. Y no es valiente a mí. ¿Cómo consigo que aquí este caballero se enganche a la lectura? Ah, mira, que se compre mi libro y que... De momento vas bien. Ahí, de momento va bien porque esta charla me está gustando mucho. Ah, muy bien. Mira, me alegro. Y eso que no paramos de relajar aquí el amigo y yo. No, eso, mira, es una buena pregunta porque mucha gente me dice, ahora que está la Feria del Libro de Madrid, estamos mañana y pasado también firmando, y mucha gente dice, es que a mí la lectura no me gusta. Y dices, a ver, eso es imposible. Eso es como si dices que no te gusta el cine, o no te gusta la música, o no te gusta la pintura. O sea, otra cosa es que encuentres lo que quieres que te guste. O sea, y eso, yo tengo un amigo argentino que lo resume muy bien con una frase que dice, y es probar. O sea, tú tienes que ir probando, ¿no? O sea, cogiendo y diciendo, pues bueno, hay gente que dice, pues a mí este libro no me ha gustado. No pasa nada. A lo mejor hay otro libro que encuentras y te gusta y dices, bueno, y lo que decíamos antes del entretenimiento, de las explosiones, de lo que contabas de tu padre, o sea, yo soy un fan de la saga Fast and Furious. Un fan, te lo aseguro, me entretiene muchísimo. Y la saga Transformers también. Tengo unos amigos que cada año vamos cuando se estrena una película. Pero eso es entretenimiento y dices, ¿por qué no? O sea, como digo yo, todo es leña que echas al gran fuego. O sea, el gran fuego es la vida. O sea, la vida es lo que tiene que arder y dices, hay gente que además, te lo juro, me ha pasado, gente que viene a comprar esto y dice, no, es que me gusta tu fantasía y tal, y dice,
bueno, que no te parezca mal, pero también juega videojuegos. Y dices, no me parece mal, o sea, no creo que sea una cosa que se ¿Ves? pelee con El la chico otra. no lee, pero se ha indignado al ver que alguien no juega videojuegos. Exacto. A mí me da igual. ¿Qué tipo de monstruo no juega videojuegos? Exacto. No, a mí me da efectivamente. igual, cada uno tiene su hobby. Exacto. Pero lo piensas. No, Yo no ¿por qué? juego desde los 80. yo simplemente me encojo de hombros como diciendo, ¿qué más da? Ya, Cada uno tiene sus hobbies, lo que le gusta, punto. efectivamente. Pero a todo el mundo le gusta lo mismo y es que le cuenten historias, sea Sí. por un sistema o por otro. Estoy de acuerdo. Al final, cuando juegas a un videojuego, estás interpretando a un personaje dentro de esa pantalla. Cuando ves una película, te están contando una historia. Es que nos pasamos el día pendientes de que nos cuenten algo. Sí, no os lo creeréis los que sois más jóvenes, pero hace 20 años el tema de las series a nadie le interesaba. Bueno, estaba el Coche Fantástico. Hombre, pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. ¿Eh? La de V también, o sea, pero no había, fijaos que hubo una huelga de guionistas muy fuerte, que esto la gente no se acuerda, en Hollywood, porque realmente empezaron a reeditar cuando el DVD, año 2000, 2001, 2002, a reeditar las series en pack, en aquel momento. Pues eso, el Coche Fantástico, V, el Equipo A, se ha escrito un crimen, o sea, las series de aquella época. Y los guionistas se pusieron en huelga de aquellas series y montaron un pitote muy gordo porque querían cobrar derechos. O sea, que fue por eso. Porque se daban cuenta de que a eso estaba generando un interés mucho más allá de lo que en Hollywood estaban pensando. O sea, era como que editaban... Yo he visto unas cosas así. ¿Tú te acuerdas de aquella serie del Renegado? Que era Lorenzo Lamas. Sí, que era sí, malísima, sí, que iba con una moto. Tú, Por eso está favor. editado en DVD. O Bueno, sea, y eso es que se vende. Y me lo voy a comprar. Claro, bueno, eres de los míos. Yo a tanto no llego. Es que el camp me gusta mucho. O Ah, sea, pues. todo lo que intenta ser bueno pero es malo me encanta. Pues puedes ir, vamos, aquí te vas a reediciones y Virgen Santísima lo que te encuentras. Pero que me refiero que muchas veces es lo que dice Lou, es que nos cuenten historias. O sea, muchas veces el formato nos parece que ha estado ahí toda la vida y a veces no ha estado. Quiero decir, otras veces ese formato que ahora está aquí, antes estaba aquí, dentro de 20 años no lo estará. Mucha gente me dice, oye, ¿por qué haces libros y la literatura ya está muerta? Y dices, pues yo considero que no es cierto. O sea, tengo un montón de lectores. Cuando la gente te dice que es uno de esos tópicos horribles que te dicen, no, es que la gente joven ya no lee. Mentira podrida. Yo he vendido miles de libros. O sea, gente que tiene 13, 14, 15 años, que viene a buscar más, que viene a hacerse una foto contigo, que viene a decirte, oye, esto es maravilloso, me lo he leído. Dices, ¿dónde está esa gente que no lee? Hay gente que no lee, por supuesto que hay gente que no lee en el mundo, pero también hay gente que lee. Y si tú leer no es lo tuyo, es una cosa que, bueno, cada uno lo suyo, pero si ves series o juegas a videojuegos o lo que sea, pues eso, bienvenido sea. Que nos cuenten historias, ¿no? Quiero decir, las historias forman parte de nosotros como seres humanos. O sea, llevamos contando historias desde no sé. Desde las cavernas. Sí, desde las cavernas. O sea, las pinturas rupestres al final estabas contando Claro la que historia. sí. ¿Por qué lo hacían si no es? Claro. Mira, el mamut, la lanza. Claro. Para que te viniera y dijera, hostia, mamut y lanza. Exacto. Mamut y lanza era Claro. un libro así de gordo. Exacto, sí, y es impensable pensar que aquella gente no se contaba historias. Quiero decir que no inventaban sus propios mitos, que no creaban sus propias cosas, ¿no? O sea, la creación es algo, ya no vamos a meternos en temas religiosos, pero la creación es un acto inherente al ser humano. O sea, el hecho de lo que pasa es que hay algunos que estamos tan locos que nos dedicamos más que los demás, ¿no? Y nos montamos nuestras películas y encima intentamos venderlas, que eso ya es la hostia, ¿no? Pero bueno, si nos las compran, ¿quién está peor? Ah, claro. Buena pregunta. Es que claro, dices, oye, ellos o nosotros. ¿Alguien más? Vamos a tener aquí. A ver. Que bueno, que yo digo, aprovecho para los amigos de Hazael que le podéis pedir también que os haga un especial en sus libros, que os dedique, porque yo soy una elfa del círculo tercero. Sí, no, las historias élficas. Sí, en las historias élficas sale como... Sí. Pero es que me acogí en su casa cuando no tenía dónde caerme muerto. Claro, me hacía mucha ilusión y yo, ay, por favor, ¿y podías dedicarme ahí un personaje? Y luego, Debo decir, me quedo así claro, pensando y... debo decir Sí, que me eso dedico. me lo han pedido más de una vez y fíjate, a veces sale y a veces no Claro, sale. pero conmigo sí. Hombre, pero ya tú me diste de comer cuando me moría de hambre. Que claro, eso... No, pero es cierto, fíjate, o sea, una vez haciendo un viaje magnífico, dando la vuelta al mundo, conocí a una pareja muy interesante, que él era ciego, que es ciego, y su mujer iba con él, y entonces, claro, italianos además, para más señas, con lo cual hablábamos así como medio por señas, medio tal, y era una gente que me llegó tanto al corazón que al cabo de 3 o 4 días me inspiraron unos personajes clarísimos, ¿no? Que todavía no han salido. Y digo, ostras, claro, este es el cartógrafo que se quedó ciego con tal, o sea, lo que decíamos de, ¿dónde viene? Y claro, además en el camarote, o sea, claro, tiene que salir aquí, tiene... Y claro, al día siguiente dije, vale,
se lo cuento o no se lo cuento. Me encanta decir que soy escritor, eso me encanta, ¿no? Entonces todo el mundo lo sabe pronto. Siempre decir que te he hecho un personaje a los 3 de conoceros no queda tan bien. Esa es la historia. Entonces, claro, les dije, además en italiano, ¿no? Digo, no, tengo que hablar con vosotros. Claro, mira, este loco que quiere, ¿no? Digo, bueno, pues tal, entonces, claro, yo, mira, mi mundo, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces he hecho esto. Ostras, o sea, se quedaron los dos con la boca abierta, claro, gente que no era para nada del mundillo ni nada, o sea, gente que dice, ¿pero qué dices? ¿Que te hemos inspirado? ¿Por qué? Digo, pues, no sé, o sea, de repente salta esa chispa, ¿no? Mi mujer, que en paz descanse, siempre lo decía, cuando íbamos a viajar, viajábamos mucho y de repente llegábamos a un sitio y me veía la cara, ¿no? Y empezaba así y me decía, ¿qué? La tierra incontable, ¿no? Y decía, sí, aquí vive no sé quién y tal, y decía, sí, ala, sigue, ¿no? Y entonces yo cogía un papel y tal, y me ponía a escribir, y decía, claro, y es como, y hacía fotos y tal, y claro, cuando me veía hacer 20 fotos a una cosa, decía, estás documentando, te dice, sí, efectivamente. Y así es como me gusta a mí que se creen las historias, o sea, gente que de repente se cruza en medio de tu camino y dices, ostras, pues sin ti no hubiera sido lo mismo, fíjate, ¿no? O sea... Le da alma. Sí, de hecho las historias de sirenas, fíjate, esto viene bien a cuento, porque yo tenía pensado un spin-off para cuando cambiase de editorial y decir, mira, hago este libro para que los nuevos lectores se puedan enganchar, y es un libro más o menos, se puede leer muy independiente, son sirenas, ¿qué tal? Yo pensaba en hacer historias humanas, historias de humanos, simplemente. Y de repente un día yendo en el autobús en Palma, o sea, cogí un vuelo para allá y tal, y vi a un chico y una chica que eran físicamente perfectos, o sea, eran dos turistas que estaban allí, y ella llevaba un tatuaje de una sirena aquí. Entonces lo cuento en los apéndices, ¿no? Y dije, ostras, claro, son dos sirenas, ¿no? Entonces, claro, dije, es verdad, porque las del este pueden recuperar las piernas, porque claro, lo cuento en el libro y tal, y claro, digo, ay, ¿cómo sería? Y ahí dije, no, digo, el libro que tengo que escribir es historias de sirenas. Y a partir de ahí dije, bueno, pues vamos a tirar del hilo, ¿no? Y fue algo tan fortuito como eso, y me encanta esa sensación. Me encanta que la vida es lo más bonito. Te diga, oye, tienes que hacer esto, ¿no? O es esto lo que te inspira, ¿no? Entonces muchas veces eso, dices, ¿cómo trabajas? ¿No? Mucha gente te dice, pues las ideas vienen solas, lo dice Neil Gaiman, ¿no? O sea, no hay que hacer nada, estás ahí, mucha gente que te dice, no, yo es que sufro, dices, no, pues yo no, ¿eh? O sea, van viniendo ellas. Solo hay que estar atento. Exacto, si son buenas o malas ya no lo sé, pero... Sí, no hay una inspiración que te llegue de repente en tu habitación y tal. No, te pilla trabajando, que en eso también estoy de acuerdo, quiero decir que sea un tema de trabajar, o sea, de que tú estés trabajando y estés haciendo, estés escribiendo, o dibujando, o atento o abierto, ¿no? Abierto a cazarlas, como Michael Ende, el padre, Edgar, que era un pintor surrealista maravilloso, por cierto, tenía una expresión muy buena que era hacer bocetos. Sus cuadros son absolutamente surrealistas, son como ángeles que flotan, o sea, los libros de Michael son como muy de ese mundo. Entonces Edgar Ende contaba que él se tumbaba en un sofá y dejaba la mente, ¿no? Entonces la mente le iba diciendo lo que tenía que pintar. Y a partir de ahí pintaba. Los cuadros de Edgar Ende son una de las cosas más extraordinarias que podéis ver. Bueno, su hijo, insisto, es... Pero vamos, y hay un libro maravilloso de Michael Ende inspirado en Edgar Ende, que es La prisión de la libertad. Hay dos, La prisión de la libertad y El espejo en el espejo. Os lo recomiendo total y absolutamente, porque es eso, el acto creador, ahí queda muy al aire, ya hablando de estratosférico, ¿no? Y es una maravilla. Bueno, ¿alguien más? Más charlilla. Y mucha poesía que hay también en el... No sé si lo habéis tocado, que he llegado un pelín No, tarde, la verdad que no. pero hay muchísima poesía en El despertar. Vamos, La poesía, yo descubro que hay mucha poesía. La poesía es importante. Sí. Tú lo sabes, yo nunca jamás me atrevería a decir que soy poeta porque les tengo mucho respeto a la gente que cultiva esa línea, pero sí que me gusta el mundo poético, ¿no? O sea, me gusta que las cosas sean, que tengan ese puntito de... Me decía un amigo, dice, es que tus libros son demasiado bonitos, digo... Vale, no sé qué contestar a eso, quiero decir, no sé. Es trabajar la ficción, cuando habláis de poesía, con una musicalidad, con una intención. Exacto, y con una belleza, ¿no? O sea, hay una frase de Jodorowsky que a mí me gusta mucho, que dice, la belleza no basta, tiene que ser honesta. Entonces, la belleza y la honestidad juntas crean cosas muy interesantes, ¿no? O sea, no tengo nada contra el feísmo, hay artistas que me gustan mucho, y insisto eso, Juego de Tronos no se puede decir que cultive la belleza, más bien es todo lo contrario, hay ciertos toques, ¿no? O sea, el personaje de Khaleesi evidentemente juega mucho con ese tema y te introduce por ahí, ¿no? O sea, y después Illyrio Mopatis, aquel hombre tan gordo que come tantas cosas, es como una especie de esteta que tiene todas estas cosas y tal, que dices, pero para mí es al revés, o sea, yo prefiero cultivar toda la belleza, incluso cuando hago escenas muy cruentas de violencia, o sea, en el libro de Sirenas hay realmente mucho dolor y mucha sangre porque me lo pidieron ellas, yo no suelo escribir así, ¿no? Y aún así están como dotados de una especie de belleza o de luz o de poética o de todas estas cosas, porque a mí es lo que me gusta, a mí me encanta, ¿no? Fijarme en la poesía del mundo. La gente te dice, el mundo es horrible. No, hay horror en el mundo, ¿no?
pero yo creo que el mundo es bello. O sea, es verdad que hay mucho horror y hay cosas terribles, pero en general hay cosas maravillosas. O sea, yo prefiero pensar que vivo en un mundo increíble en el cual hay cosas malas, pero no en un mundo malo en el cual alguna vez hay cosas buenas. Entonces, ¿te fijas mucho en que al leer tus páginas el lector sienta cierta belleza literaria? Porque sí, en las palabras hay belleza. Sí. En cómo concatenas un párrafo con otro, una línea con otra, la misma conexión entre palabras, se puede leer algo feo o se puede leer algo bonito. Tú has utilizado una palabra que a mí me gusta mucho, que es musicalidad. O sea, hablábamos antes precisamente del tema de la corrección literaria, que muchas veces es algo que la gente que te toca el estilo, que ve o que no entiende la manera de escribir. O sea, yo siempre se lo decía, tenía un corrector con el cual me peleaba mucho, que yo le decía cuando me cambiaba comas o cosas de tal, le decía, no, así no se puede poner. Y me decía, ¿por qué? Digo, porque no tiene música. ¿Cómo se explica eso? Pues no puedes. O sea, el otro día una amiga me contaba, Natalia de Dibus me contaba, es que yo tengo una becaria francesa que habla perfectamente español, pero claro, hay cosas que no pilla, ¿no? Porque dice, el otro día buscábamos unos libros y yo empecé, pitas, pitas, y ella me dijo, ¿qué estás haciendo? Y dice, ¿cómo le puedo yo explicar por qué estoy haciendo eso y de qué manera? Entonces, esa música que tú tienes, o sea, yo cuando escribo, esto sí que es una sensación que dices, yo no sé si es mía o no, si nací con ella o tengo esa facilidad, pero es como realmente siento como si estuviera un piano. O sea, y no toco el piano para nada. O sea, si hay algo en lo que soy peor que dibujar es en tocar instrumentos musicales. Con lo cual, imaginaos lo malo que soy. De todas formas, tu pasión por la música también la trasladas. Sí, totalmente. A mí la música me encanta. Es tu segunda pasión. Sí, o sí, no sé, sí. No sé si en la primera... No sabría poner... No sabes tocar ningún instrumento. Pero sí, exacto. Pero me gusta. Pero me gusta mucho. Pero yo creo sí. que te gusta más casi la música que... Bueno, pero que la Ahí, trasladas, ¿no? Sí, También. sí. Además es que muchas veces la música me inspira. Además que tiene un conocimiento musical y no sé. Bueno, eso es discutible. Pero por ejemplo, el Círculo Tercero está dedicado a Mike Oldfield y a Lorna Loure. Porque son dos grupos que a mí realmente dices, sin Mike Oldfield y sin Lorna Loure este libro no sería el mismo. Porque no es tanto lo que me preguntabas antes de qué tienes de Alan Moore o de Neil Gaiman, es coger el momento. O sea, hay un momento, por volver otra vez al tema, ahora que están reeditando La cosa del pantano de Alan Moore, los tomos estos, no sé si te los has comprado, son maravillosos. No, ya lo tengo en casa. Increíbles, o sea, una cosa maravillosa. La historia de Pock, aquella que hace con el marcianito y todo esto y tal, o sea, es un marcianito que habla de una manera determinada y hay una viñeta que a mí me vuelve loco, o sea, leos esa historia, por favor, compraos Alan Moore, si tenéis dinero, o sea, es una historia donde una especie de extraterrestre llegan a la Tierra y son unos pobres que están en peligro de extinción, entonces son gente como muy buena, hablan entre ellos de una manera muy determinada. Está dibujado como un cartoon. Efectivamente. Un dibujito de la Hanna-Barbera. Exacto, sí, como una cosa. Y luego con la cosa del pantano, que es como un ser así muy deforme y tal. O sea, es una mezcla magnífica. Y hay un momento que de repente llegan y estos marcianos están, bueno, extraterrestres están por ahí como, más son como muy achuchables, ¿no? Una cosa que están mirando y diciendo, ¡ay, qué mundo más bonito, todo verde y tal! Y se encuentran un animalito en el árbol, creo que un armadillo o una cosa así. Y entonces uno le dice, hola, cosita. Y me parece tan sumamente tierno, ¿no? Porque le preguntas por tu dama, por tu tierra donde caminamos, y entonces aquello simplemente se desenrolla y se van y dicen, las cositas en este mundo son muy raras, ¿no? O sea, y claro, en mis sirenas es que no pude contenerme. O sea, al final, claro, dice, bueno, y cuando llegasteis e hicisteis, dice, bueno, dice, nos costó, dice, porque hubo una sirena que de repente vio un crótalo, que es una de mis criaturas, y se lanzó hacia él diciendo, hola, cosita, y lo agarró y lo pinchó, ¿no? Entonces, claro, no puedo resistirme a utilizar una referencia como esa. Quiero decir, no quiero copiarlo, pero quiero... O sea, la emoción que a mí me transmite esa viñeta, yo quiero poder transmitirla un poquito y decirle además, el libro está dedicado a Alan Moore, o sea, no tiene secretos. Si realmente conoces a Alan Moore, vas a entender esta referencia inmediatamente. Pero lo que quiero es eso, esa transmisión. Y con la música me pasa lo mismo. O sea, cuando yo escucho a Mike Oldfield, por ejemplo, a Pink Floyd, o sea, son grupos que a mí me llegan muy adentro, o sea, son gente más que tengo toda su discografía, que las he escuchado muchísimo. Oye, ¿y la clásica, la música? También, pero no entra tanto, me gustan más las bandas sonoras, ya lo sabes, o sea, y la música celta sobre todo, porque volvemos a lo mismo, o sea, las raíces celtas también tienen mucho. Y estás como metido en ese mundo. Y realmente, o sea, por ejemplo, te digo, para mí Tubular Bells, que es una de las cosas que más grandes han hecho nunca, me lo he escuchado cientos de veces, tengo cientos de versiones en casa, o sea, son matices, la manera de encadenar un sonido con otro, y dices, esa transmisión de pensamiento, esa maravilla que tiene, o sea, ese estadio que estás ahí flotando realmente y volando, al menos es lo que me pasa a mí, que hay gente que dice que Michael Field es un cansino, ¿qué le vamos a hacer? De todo tiene que haber una viña del Señor. Entonces, a mí es lo que quiero transmitir, o sea, a mí me gusta Pink Floyd lo mismo. Exacto, yo quiero transmitir realmente eso, o sea, quiero que realmente cuando el lector lea mis libros
No digo que lo consiga, ojo, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es lo que quiero hacer. O sea, si realmente alguien es como que tal... A mí me gusta cuando la gente dice eso, es que yo quiero vivir en la Tierra Incontable. Dices, bueno, yo quiero vivir dentro de Tubular Bells. Una referencia a los libros, esto se aconseja... Sí. Hay veces que pongo la referencia, otras que no. Exacto. Otras veces no lo pongo, pero es muy evidente. Hay gente que me dice, aquí estabas escuchando esto, y dices, sí, o sea, porque transmito ese amor por el arte, lo que decíamos, el arte de contar historias, el amor por ver el mundo de otra manera, por profundizar en cosas que dices, joder, o sea, vale la pena, ¿no? O sea, enriquecer la mente y entretenerse y abrirse a todo eso, ¿no? Hay tanta belleza en el mundo que es increíble, ¿no? O sea, cuando un artista realmente sea alguien que realmente te toca porque te llega adentro, no sé, es ese éxtasis místico del que hablaba Miguel Ángel, ¿no? Cuando esculpía. O sea, es algo que cuando rozas eso es como, uff, yo quiero más de esta sensación, ¿no? Y yo escribo libros para llegar a esa sensación, a decir, uff, si encima le gusta a la gente, pues maravilloso, ¿no? O sea, pero... Coincido totalmente. Para mí no hay nada más gratificante que ver a alguien que está leyendo una historia mía y que haga ese... Sí. Para eso escribimos. Sí. Para que haya un momento en que te salga de dentro Sí. un suspiro. Sí. Ostras. Mira, yo un momento que realmente fue muy emocionante en la Feria del Libro de hace ya varios años, me vino un señor y vino además con El Despertar y venía por los puestos así, tal y cual, cuando yo saqué El Círculo Segundo. Y claro, yo me lo vi que llevaba mi libro en la mano y le dije, y me miró y dijo, ¿eres tú, verdad? Digo, sí, soy yo. Y dice, no, te lo compró mi hija el año pasado. Dice, mi hija está en el hospital, no se puede levantar de la cama. Y dijo, papá, vete porque sé que el libro que escriba este chico me va a ayudar. Y dices, hostia, en la Feria del Libro de Madrid, ¿qué dices? Pero tú has visto todo lo que hay aquí, o sea, yo te puedo recomendar maravillas para que le lleves a tu hija, o sea, te vas a llevar un libro mío, en serio, o sea, que hay cosas muy... Y dices, ¿qué le dices a una persona así, sabes? O sea, yo siempre lo digo, cuando la gente me dice, no, y gracias, digo, no, las gracias te las doy yo, por participar de esto, ¿sabes? O sea, por decir, yo me lo he currado, no sé, yo hago esto, o sea, junto libros, bueno, hago todas estas cosas, me gusta transmitir este tipo de cosas, me gusta pasármelo bien, pero cuando alguien realmente viene y eso, ¿no? Ese que decías tú, es que es incontrolable. Es magia, exacto, pero es magia, o sea, eso sí que es realmente verdadera magia, ¿no? O sea, Alan Moore hablaba precisamente de la magia de la creatividad y de la creatividad de la magia, ¿no? En este libro tan maravilloso de Ángeles Fósiles, supongo que lo habrás leído, el de la felguera, que te explica que, claro, la magia no sirve ni para hacerte inmortal, ni para ganar la lotería, ni para volverte más joven, eso ya lo sabemos. Pero para crear historias, dices, joder, tú, o sea, y realmente dice que hay más mágico que eso, ¿no? O sea, tú tienes algo por ahí, coges y lo juntas y de repente es como eso. Consigues que alguien que no te conozca de nada diga, pues este libro ¿no? me ha cambiado la vida, o yo qué sé, o me he entretenido, ¿no? O me ha llegado, ¿no? O lo tengo ahí, ¿sabes? O sea, no sé, otro lector me decía, yo tengo los libros de Tolkien, de Úrsula K. Le Guin y los tuyos. Y dije, joder, qué pérdida de espacio los míos, ¿no? O sea, cómprate más de Úrsula K. Le Guin y de Tolkien, no sé, es interesante hacer cosas, ¿no? Es muy gratificante, cuando sale bien, que al final es un riesgo. Efectivamente. ¿Tú dudas mucho cuando... A mí me pasa, ¿eh? Cuando tengo un álbum ya a punto de estar terminado y ya va a la imprenta y ya no hay marcha atrás, yo lo último que pienso es, buena mierda, acabo de hacer, Sí. soy un fraude Sí. y en fin, lo siento. Sí. No sé si Totalmente. tú eres más optimista. No, totalmente. O sea, todos llegan con inseguridades. Por eso yo siempre digo que hay que publicar, y se lo digo a mucha gente de manera muy especial, porque una vez publicado ya no lo controlas tú. Claro. Ya está fuera. Quiero decir, o sea, ahí ya te has atrevido a ponerlo en manos de la gente. Y luego te tienes que poner la otra mejilla, como decía Cristo, porque a ti te habrá pasado, a mí me ha pasado también. Gente que me ha dicho, pues no me ha gustado. Claro. Bueno, ¿y qué quieres que te diga? Lo siento, ¿sabes? O sea, yo no sé, se hace lo que se puede, ¿no? Pero eso también te obliga a aprender porque tú dices, mira, una vez me pasó, casi discutí con una lectora que se veo El Despertar, pero vino además muy beligerante. Es que este libro no me ha gustado para nada. Bueno, Claro, y al final tú dices, pues no, ¿qué quieres que haga? O sea, hasta le dije, digo, te puedo devolver el dinero. Digo, es lo único que puedo hacer por ti. ¿Qué más? O sea, no, pero es que tú no te das cuenta de que no se pueden contar estas cosas y dices, perdona. O sea, ¿cómo que no puedo contar estas cosas? O sea, ¿de qué me hablas? O sea, y era como, no, realmente se la veía enfadada y se lo dije, digo, mira chica, de verdad, o sea, le devolvimos el libro, o sea, el dinero y le regalamos 2 libros de la editorial. ¿no? Sí, tal cual. Pero, ¿por qué no? Llega un punto que dices, mira, o sea, alguien que
se atreve, digamos, porque también hay que tener mucho atrevimiento, a venir con eso y dices... Pero no sé, no creo que vaya esta mujer a la sede de Warner Brothers a decir la última película no me ha gustado. Perdona, de la última temporada de Juego de Tronos, no sé cuántas firmas Sí, se reunieron sí. por Exchange para que cambiasen el final, ¿eh? Entre ellas la mía. Ah, pues ves, mira, ahora vimos la verdad. Pero eso era más un acto de protesta metafórica Claro. que una realidad. ¿Y tú a Martin no serías de esos que lo querría matar? No, a Martin, no, yo, pobrecito. O sea, yo creo que Martin tiene un marrón ahora. Sí. Yo no me quisiera ver Sí, en su piel. Sí. Mira, con Patrick Rothfuss, mucha gente me lo dice, que yo coincidí con él en un Celsius y tal, y todo el mundo me dice lo mismo. ¿Y no le dijiste que sacara ya el tercero? Digo, a ver, escribir libros cuesta mucho, ¿eh? O sea, no salen así de un día para otro. Yo entiendo que lo de leerlos es una cosa que te lleva menos tiempo, pero de verdad... Es jodido escribir un libro, ¿eh? O sea, se tarda un poquito. Te tienen que venir las ideas, tienen que encajar todo. Y más cuando se suma el factor expectativa. Efectivamente. Que no sé cómo lidias con eso, pero una vez ¿Cómo tienes puedo? 2 o 3 libros, ya has generado una expectativa. ¿Cómo puedo? Y fíjate que, bueno, ahí estás, ¿no? Quiero decir, lo mismo que te pasa a ti con Taxos, me imagino, pues que es una cosa que creas una expectativa. Sí que te puedo decir, por ejemplo, que el Círculo Tercero, uno de los protagonistas se iba a ir con un caballo y por presión popular lo convertí en un gato. Porque sí, la gente quería gatos otra vez, ¿no? Que en el Círculo Segundo no salen y dije, vale, o sea, transijo y al final me venía mejor, si no lo hubiera hecho. Quiero decir, pero es verdad que muchas veces transiges en ese tipo de cosas y dices, bueno, pero también te lo digo, o sea, cuando realmente escribes las historias que quieres escribir, Gaiman lo decía también, tu público te es fiel. Y Moore sobre todo, o sea, Moore es un autor que mucha gente dice es muy irregular. A mí no me parece irregular. Yo creo que, fíjate, todos los artistas tienen el derecho a que, cuando realmente se ganan el derecho a decir, mira, yo creo esto, hay un momento en el que yo al artista personalmente le digo, mira, tú eres X y todo lo que tú me enseñes para mí estará bien. Otras cosas me gustará más o menos, pero yo te respeto como creador. Mira, David Lynch es un creador que yo respeto muchísimo. Lo último que he visto fue el otro día su vídeo de cocinando quinoa de 20 minutos, no sé si lo has visto. Es maravilloso. No. O sea, ahora Lynch se dedica a hacer un vídeo en YouTube cocinando quinoa en blanco y negro durante 20 minutos. Me parece maravilloso. O sea, no es la mejor película de David Lynch, pero me parece magnífico. O sea, me parece que realmente... O Inland Empire, que es la última que hizo, no sé si la viste, sí. Que es una obra muy inconexa. Quiero decir, yo fui a verla al cine con unos cuantos amigos y claro, yo... Lo dicho, tenía la mente bastante abierta, varios amigos míos también, empezabas y decías, fíjate, pues que habrá querido, pues esto es interesante. Bueno, pero eso va intrínseco a Lynch, es un creador que te... Claro. Su propuesta es no te aferres macho, nada. pero alguna gente lo quería matar, ¿sabes? O sea, en plan de decir, yo es que a mí esto no me gusta que me hagan esto, dices, escucha, tiene todo el derecho del mundo. O sea, si Spielberg hace eso, dices, coño, Spielberg, ¿qué te ha pasado? Pero... Y también, porque Always... Acuérdate. Sí, bueno, o sea, pero es otro rollo. Claro, pero quiero decir que yo creo que realmente es eso, o sea, como creador, como artista, como escritor, como tal, tienes una responsabilidad contigo mismo, más que con el público. Porque si no estás perdido, ¿eh? Quiero decir, o sea, J.K. Rowling, por ponerte un ejemplo, cuando empieza a escribir libros y se empieza a convertir hiperfamosa, que es a partir del tercero, cuarto y tal, o sea, el quinto hay mucha gente a la que no le gusta porque coincide con la adolescencia de Harry y es como mucho más intimista, a mí me parece un libro magnífico. Y mucha gente lo ha puesto a parir, porque no, es que... Pues a mí me parece bien que cuente lo que quiera. O sea, yo lo que quiero de un artista es que me cuente lo que él quiera, o lo que ella quiera. O sea... Lo delicado es cuando ya tienes mucha expectativa, como decía antes, y puedes caer en la trampa de... Voy a concederles muchas cosas claro. que se supone que esperan de mí. Claro, no, eso es una trampa muy fea. Y yo creo que entonces dudas de ti mismo como creador. Porque si eres creador, estás creando por crear. O sea, y eso es lo primero. O sea, fíjate, el otro día vi el biopic este de Laurel y Hardy, del Gordo y el Flaco, que es una película magnífica, por cierto, os la recomiendo. Y te das cuenta ahí, o sea, primero murió Stan, Oli, el gordo. Y entonces el Flaco, que era el que hacía los guiones y todo esto, vivió como 12 años más que él. O sea, se pasó el resto de su vida haciendo guiones y sketches y películas y tal de ellos dos. Porque claro, o sea, y él lo decía, yo es que necesito crear esto. Y cuando ya habían pasado de moda completamente, quiero decir, y cuando ya eran unas viejas glorias que hacían teatro, o sea, la película es triste también, pero al mismo tiempo es emocionante, porque decir, yo necesito contar esto. No sé si le va a interesar a alguien o no, pero... O Van Gogh, no sé si has visto la última película de Willem Dafoe de Van Gogh, la de Julian Schnabel. De hecho, soy muy fan de Van Gogh en general, de su vida. Claro, es que tú fíjate, o sea, y ahí se expresa muy bien, o sea, dices, este pobre hombre pintó toda su vida convencido de que no podía hacer otra cosa, con todo el mundo en contra. O sea,
es algo increíble, ¿no? Y 100 años después Van Gogh, y dices, joder, que yo no sé si sería capaz, o sea, de hacer lo que realmente tú crees que tienes que hacer y que lo tienes que hacer así, aunque todo el mundo te esté diciendo que es que directamente que es que aquello que no es pintura lo que estás haciendo. O sea, es que es muy fuerte pensarlo. De hecho, el término impresionismo era peyorativo. Claro. Que te llamasen impresionista era lo peor que te podían llamar. Claro, no, y además es que en la película se ve, pues eso, como los niños le tiran piedras, como incluso lo llevan a un sanatorio mental cuando está y hay un cura que le dice, pero es que Dios no te ha dado esto porque esto no es pintura. O sea, como su hermano Teo dice, es que yo no sé qué hacer con este hermano mío porque es el único que le compra un cuadro. Gauguin entiende un poquito y dices, vale, y 100 años después resulta que es uno de los grandísimos pintores de la humanidad. ¿Quién tiene razón? O sea, es que como creador yo no creo que puedas venderte, entre comillas, o condicionarte por el tema de qué pueda opinar la gente. O sea, además la gente opina cosas tan distintas, macho. Eso, ¿sabes? O sea, si todo el mundo opina lo mismo, también sería muy aburrido, ¿no? Claro, mejor que opinen cosas distintas. Por eso. No sé cómo vamos de tiempo. Yo creo que ya los hemos machacado mucho, Sí, ¿no? sí, Porque igual... Igual el ¿Una hora y personal... media? Madre Un ratito, Dios. sí. Pues ya está. Decidnos algo. Yo pensaba que no llevábamos tanto tiempo. Eso, exactamente. Yo creo que es el momento de confraternizar y que les dediques aquí los libricos las cosas, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues nada, querer agradeceros muchísimo a vosotros y pediros una cosa que siempre le pido a la gente y que todavía la voy a pedir durante un tiempo. Supongo que cuando acabe de hablar me querréis aplaudir, porque estas cosas suelen pasar también a él, pero mi aplauso se lo dedico a una grandísima mujer, ya os he dicho que soy viudo, que si no fuera por ella yo no estaría aquí. O sea que todo el aplauso que le deis es para ella, porque gracias a ella es por donde estamos. Vaya. Bueno, puede ser cerveza. ¿Retiro? Sí. Qué pesados somos, coño. No, está bien, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo me lo paso muy bien. Sí, me está volando. Muchas gracias. Pero hasta ese punto entre hacerlo...